y bienvenidos a la última sesión del año y este que ha sido un tema que nos ha convocado varias veces en estos viernes. A ver, no sé quién empieza, Luis Fernando, Eduardo. Sí, pues mira, arranco hablando, primero un agradecimiento muy especial, Armando, para ti, para Marta, por todas estas reuniones a lo largo de este año. Han sido muy útiles, muy importantes, nos han mantenido entretenidos y bueno, esta creo que es la cuarta vez que presentamos nosotros, así que agradecimiento también para todos los participantes que nos han ayudado con sus comentarios a ir mejorando este producto que todavía no es un producto terminado, es un borrador que, como lo comentaba ahora, es un trabajo conjunto no solamente con Eduardo, sino también con tres muy destacadas economistas jóvenes de Fedesarrollo, Miguel Benítez, Diego y Marta Elena, que hacen parte de DAMS y que han sido, como lo decía ahora, pues los cerebros detrás de todos los cálculos que les vamos a presentar el día de hoy. Entonces tenemos una agenda un poquito larga, tratamos de nuevo comprimirla, yo creo que vamos a estar 40 minutos hablando más o menos. Y están cuatro temas gruesos que queremos contarles el día de hoy. Lo primero, y voy a dedicarle unos minutos a esto, que es hablar un poquito bueno, en dónde arrancamos y especialmente el escenario base y no se hace nada, digamos, cuál es la necesidad, la urgencia de la reforma tributaria para poder tener, digamos, esa cancha muy bien demarcada. Luego vamos a hablar de impuestos directos. Eduardo les va a contar los últimos ejercicios que ha hecho en términos de los cálculos para tributación de personas naturales. Vamos a hablar muy brevemente del tema de empresas también, algunos cálculos de tarifas efectivas que hemos venido trabajando, actualizando algunos trabajos muy importantes que se han hecho en los últimos años. Luego en el tercer capítulo vamos a hablar de impuestos indirectos, vamos a hablar del IVA, que ya les habíamos contado algo hace tal vez un mes y medio, y hablar muy brevemente de impuestos piguvianos, que creo que es una agenda bien interesante que hay que empezar a discutir. Y finalmente, pues con el balance, digamos, de lo que podría ser una primera versión de tres dimensiones de estas propuestas que hemos venido discutiendo en materia tributaria, en materia pensional y en materia social. Yo les quiero pedir, si son tan amables, de cerrar los micrófonos para no tener ruidos de... Muchas gracias. Entonces, sin más, arranquemos con la primera parte, que es el punto de partida, digamos, de esta discusión, que es un tema que, de nuevo, quiero gastarle un poquito de minutos para que ustedes vean, digamos, la gravedad del panorama fiscal. Nosotros desde Fedesarrollo ya habíamos hablado de esto, incluso en la aprobación de la reforma del 2019. Por supuesto, todo se ha magnificado con el COVID, pero incluso antes del COVID ya teníamos un panorama fiscal que nosotros habíamos llamado con incertidumbre, en particular por los efectos que iba a tener la reforma tributaria del 2018-19 en materia de reducción de ingresos tributarios. Entonces, ustedes ven aquí, por ejemplo, a mano izquierda, tres cosas, digamos, ingreso y gasto total y el gasto primario del gobierno, de acuerdo con nuestros cálculos. Se ve, por supuesto, todo el ajuste, digamos, de expansión contracíclica del gasto que uno podría, en un escenario optimista, pensar que se pueda reducir a los niveles de prepandemia. Estamos hablando del gasto primario. Y el gasto total en el escenario base, con un aumento ligeramente marcado en el mediano plazo vía un aumento, digamos, del pago de intereses, porque ya les voy a mostrar, la deuda pública crecería en el escenario base. En el escenario base de ingresos, tenemos unos ingresos que en el 2019 estaban en 15.9% del PIB, este año caen a 14.7%, y el efecto, digamos, neto de dos cosas, del impacto de la reforma tributaria del 2019, que reduce, de acuerdo con nuestros cálculos, los ingresos tributarios en más o menos 1.3 del PIB, más la caída, digamos, de los escenarios de recursos de capital vía menores ingresos por petróleo y algo también de caídas frente a lo que es actualmente el escenario de utilidades que le está entregando el Banco de la República al gobierno, implican que vamos a tener ingresos tributarios más o menos de 14.3 en el mediano plazo. Entonces, con base en esto, pues el balance fiscal obviamente no luce bien. Estamos hablando de un déficit estructural, perdón, un déficit total de más o menos 5.6% del PIB en el mediano plazo, y un balance primario que es deficitario, que por supuesto va a ser imposible en esas condiciones generar una senda de reducción de la deuda pública. Nosotros estimamos un déficit primario del 1,5 en el escenario base.
En términos de la deuda, pues estos son los escenarios, digamos, que tenemos. El primero es el escenario base, como si seguimos como vamos. Ustedes ven obviamente con un déficit primario, entonces una deuda creciente en el tiempo que llegaría a niveles del 77% en el 2030. Y entonces empezamos ya a pensar digamos, algunos de los escenarios para arrancar a disminuir esa deuda, que tiene que ser uno de los elementos críticos de la reforma tributaria. Así lo han, digamos, destacado todas las agencias de calificación de riesgo. Ellas quieren ver un plan creíble, fiscal de mediano plazo, que logre empezar a reducir paulatinamente el nivel de deuda. Entonces, ustedes ven aquí tenemos dos escenarios muy sencillos, uno que supone que el recaudo aumenta en 2 puntos del PIB y otro que aumenta en 3 puntos del PIB, y esos son los que generan, digamos, reducciones graduales de la deuda. El más ambicioso de 3 puntos del PIB llegaríamos más o menos a 50% del Producto Interno Bruto al final de la década de los 20. Finalmente, en términos del balance fiscal, ¿qué implicarían estos escenarios? Como les decía, digamos, el escenario del status quo, un déficit permanente de más o menos 5,5 puntos del PIB. Aumentar el recaudo generaría un déficit de más o menos 2,8 y en 3 puntos generaría un déficit de más o menos 1,4. Ya les voy a mostrar eso que implica en términos del balance estructural. Lo importante, por supuesto, de estos dos escenarios es que los dos generan al menos un balance primario, que son, por supuesto, una condición sine qua non para poder empezar a reducir ese balance de la deuda pública, que, como les digo, pues creo que es un objetivo primordial en esta reforma. Debe dar un mensaje de credibilidad, de fortalecimiento del ingreso tributario que permita reducir la deuda pública paulatinamente. Y en términos del balance estructural, estos son los escenarios. Digamos, el status quo, no hacer nada, llevaría a un déficit. Acá no tenemos nada porque recordemos que la regla fiscal se suspende en el 20 y en el 21, entonces no hay cálculos, digamos, de balance de déficit estructural. Pero si arrancamos como vamos, tendríamos un déficit estructural muy parecido al déficit total, porque la economía debería ya estar convergiendo, digamos, a el mediano plazo, es decir, el ciclo debería ser cero en un par de años, probablemente en el 2023-2024. Entonces, el margen, digamos, de déficit cíclico realmente sería muy, muy pequeñito. Con base en eso, digamos, un escenario de recaudo de 2 puntos adicionales llevaría al déficit estructural más o menos al 2,85 en el mediano plazo, y este sería el de 3 puntos. Entonces, fíjense que el de 3 puntos tiene la ventaja de que empieza paulatinamente a acercar el déficit estructural a la meta que tiene la regla fiscal, que es un déficit estructural del 1%. Entonces, aquí hay varios mensajes importantes. Lo primero es la necesidad obvia de una reforma tributaria que recaude al menos 2 puntos del PIB, digamos. Cualquier cosa inferior a esto va a ser muy difícil tener un panorama fiscal aclarado. El otro punto es que incluso en la ambiciosa, que estamos hablando de 3,5 puntos del PIB, seguramente va a ser necesario revisar las metas de déficit estructural, y yo creo que eso es necesario y sano en la medida en que uno tiene que tener de nuevo un plan creíble de la política fiscal. Entonces, aquí hay que utilizar todos los márgenes disponibles, y uno importante, por supuesto, es el fortalecimiento del recaudo tributario, pero seguramente si se hace eso, se podría entonces dar paso a una revisión ligera, digamos, de las metas de regla fiscal que permitan tener una senda de convergencia un poquito más lenta a ese déficit estructural del 1% del Producto Interno Bruto. Muy bien, entonces arrancamos con los 3 capítulos, dada esta necesidad importante, y lo primero que vamos a ver son impuestos directos. Entonces le doy la palabra a Eduardo para que arranque con el capítulo de personas naturales. Eduardo, creo que estás con el micrófono bloqueado. Gracias. Bueno, yo ya había hecho una presentación hace tal vez un mes y medio, entonces yo no voy a presentar todo el nivel de detalle que lo hice esa vez. Básicamente, en esta nueva presentación corregimos muchas de las cosas que ustedes sugirieron y refinamos los cálculos. Entonces, básicamente, pues les voy a dar el resumen de lo que hay. Es muy importante recordar cómo se calcula el impuesto de renta, porque así se entiende cuáles son las reformas que estamos proponiendo. Básicamente lo que se hace es que la renta líquida bruta, que son todos los ingresos, se le quitan primero unas exenciones, que son ingresos que no constituyen renta, que son los aportes de seguridad social, los pagos de pensiones y los aportes de ahorro voluntario en las AFPs, que tienen un cierto máximo. Eso nos da lo que se llama renta líquida neta.
Entonces, bruta menos exenciones neta. Luego hay unas cosas que se llaman exclusiones, que tienen un máximo del 40% de la renta líquida neta, o sea, de lo que estaba ahí anteriormente, con un tope en valor también. Y que son por dependientes, intereses de vivienda, medicina prepagada y gastos básicos que se le aceptan a los asalariados, tanto a los asalariados como a los trabajadores independientes. Entonces, y ahí ya tenemos la renta líquida gravable, que por supuesto es una cosa súper disminuida con respecto a la renta líquida bruta, y a esos valores se le aplican unas tasas escalonadas de tarifas que van del 19 al 39% a partir de un cierto umbral, que es el que llamamos umbral básico, que son esos 37 millones de ingresos anuales. Y luego por aparte se calculan los impuestos sobre los dividendos, pero yo no me voy a referir en esta presentación a los dividendos, porque ese es un tema que todavía estamos trabajando con Marta Elena y con Luis Fernando para articularlo bien con el pedazo de impuestos a las empresas. Entonces básicamente me voy a concentrar en los ingresos laborales, no en los ingresos y pensiones, no en los ingresos por dividendos. Muy bien, entonces en la siguiente, básicamente lo que hay es un resumen de lo que estamos simulando. La vez pasada escribí uno por uno, esta vez no voy a hacer eso, pero básicamente lo que queremos es comparar la base, que es el primer renglón, en la que se están generando recursos de básicamente laborales, de tributación a los ingresos laborales de 0.32% del PIB. Vamos a pasar con una serie de reformas a generar 1,9% del PIB. Es decir, hay una posibilidad de hacer un conjunto de reformas que puedan generar hasta 1.6% del PIB del lado de renta a las personas. Y básicamente se enumeran ahí está qué es lo que se haría. Se limitarían las exclusiones a 10% de los ingresos de salarios y 25% de los independientes, se grabarían las pensiones, se grabarían los ahorros voluntarios en las AFP, es decir, no se excluyen, no se quitan de las bases, se reduce a la mitad el primer umbral, ese que les mostré de los 37 millones, y se igualan todas las tarifas para que no sean ascendentes desde 19 hasta 39, sino para que de entrada arranquen en 39. Entonces, lo importante de este cuadro es que si ustedes ven la penúltima columna, ninguna de esas reformas tomadas independientemente hace mayor cosa. Todas tienen un efectico marginal. Comparado con el punto 32 inicial, genera el punto 15, máximo el punto 20, o sea, eso no dan para nada. Sin embargo, cuando uno las combina, los efectos se multiplican porque básicamente desaparecen, digamos, los espacios de fuga de la tributación que hay en cada uno de estos pasos que les describí. Se pasaría de una tasa de tributación efectiva que en la actualidad es un chiste, verdadero chiste. La tasa de tributación efectiva en este momento es 0,9% del ingreso. Se pasaría a una tasa de tributación relativamente decente de 5.1%. Entonces, es una reforma de verdad. Y básicamente lo que les quiero mostrar en las 2 o 3 láminas que siguen es cómo pintarían las cosas desde el punto de vista de las familias. Ese fue un punto importante que hizo Marcela, de que deberíamos hacer todos los cálculos por familias, que es lo que importa, y no por individuos. Básicamente la situación que tenemos es que inicialmente en la situación actual esto es lo que tenemos. Estas son las tasas de tributación efectivas por hogar según percentil. La rayita esa intermedia que hay entre los bloques o debajo de los bloques es lo que paga la persona típica, la familia típica de cada uno de esos percentiles. Entonces, la familia típica del percentil 97 paga 0. Y lo mismo que la típica del percentil 98 y lo mismo que la típica del percentil 99 paga 0. Ya la familia típica del percentil 100 paga una miseria, creo que son 4%, una cosa de ese estilo. Y lo que se ve en todos esos puntos que se ven ahí es cómo se dispersan las distintas tasas que pagan distintas familias por tener características y condiciones diferentes. Entonces, de ahí es de lo que arrancamos. Y en la siguiente vemos lo que ocurriría cuando comparamos esto con el conjunto de reformas que ya les mostré. Entonces, pasaríamos de una tributación, la azul de abajo, que es un chiste, ¿no? Como se ve, pues son tasas de tributación verdaderamente ridículas, a unas tasas de tributación que empezarían desde percentiles más bajos e irían ascendiendo gradualmente para hacer algo así como el 5% en el percentil 89, algo de ese estilo, y subir más o menos a 17% en el percentil 100. Es decir, como si hubiera de verdad un impuesto a la renta a las personas que en la actualidad prácticamente no lo hay. Y en la gráfica siguiente, lo que muestro es lo que ocurriría con el gráfico comparable por percentiles
ahora después de la reforma. Y como ustedes ven, el problema que quiere mostrar este gráfico es que aunque muchos más percentiles pagarían, habría como arbitrariedades. Ustedes ven, por ejemplo, percentiles donde la familia típica paga menos que el percentil de la familia típica anterior y cosas de ese estilo, y hay muchos puntos que están como por fuera. Eso se debe a que en Colombia el impuesto de renta lo paga la persona, no se hace consolidado para el hogar, y entonces, por lo tanto, obviamente, hogares en condiciones distintas resultan pagando tasas muy distintas. Eso se corregiría, y es la última lámina que quiero mostrar, eso se corregiría en parte si uno... no la tengo. Ok, bueno. Sí, eso se corregiría en parte si uno tiene una liquidación de los impuestos por familia. En ese caso desaparecería mucha de esa arbitrariedad que hay. Ahí está, sí, esa es. Desaparecería mucha de esa arbitrariedad que hay. Como ven, ya quedaría mucho más plana hasta el percentil 85 y ya aumentaría en forma un poco más gradual. No desaparecería totalmente, de todas maneras, algunas inequidades dentro de cada percentil, lo que llamamos inequidades horizontales, que aquí son verticales, ¿no? Pero bueno, pero mejoraría mucho las cosas. Ahora, el problema obviamente de una liquidación por familia es cómo se implementa. Eso requiere una administración tributaria mucho más potente que la que nosotros tenemos. Lo último, y para concluir, es que no basta obviamente con una reforma al régimen de impuestos de las personas. Es necesario además atacar la evasión. Porque la evasión en este momento está, con las tasas de impuestos tan bajitas que tenemos, ¿no? En este momento, con las tasas tan bajitas de impuestos que tenemos, la evasión vale 1% del PIB, cuesta una pérdida de recaudo del 1% del PIB, y es básicamente, no tanto por evasión en los ingresos laborales, que era de los que yo estaba hablando, donde la evasión puede ser del orden del 16%, sino básicamente en los ingresos de dividendos y de capital, que evaden prácticamente todo. Es decir, la evasión que nosotros calculamos es 91%, como les decía, en eso todavía tenemos que trabajar para saber cuáles son las propuestas. Pero esto ya les da una idea, digamos, de dónde hay margen en el impuesto de renta a las personas y que es un margen importante, ¿no? Entonces hay un margen por el lado pues, de hacer un conjunto de reformas y por otro lado, por supuesto, de reducir la evasión. Bueno, eso era el pedazo que quería presentarles. Muy bien. Entonces pasamos ahora a la parte de las empresas. Aquí todavía nos falta un poquito más de trabajo, pero queríamos mostrarles algunas de las cosas muy interesantes que hemos venido haciendo. Una de ellas es actualizar unos trabajos muy importantes, de entre ellos uno que hizo Hernando José con Roberto Steiner sobre la tarifa efectiva de tributación. Ellos lo hicieron, por ejemplo, para el caso, digamos, de información de la Superintendencia de Sociedades. Nosotros estamos utilizando la información de la DIAN, simplemente para actualizar un poquito cómo estamos, ¿no? Frente a lo que fueron trabajos que se hicieron hace ya varios años. A Hernando José y a Roberto les daba una tasa de efectividad de tributación del 48% para acá en el 2013. A nosotros nos está dando un poquito más alta, en línea con lo que tenía también Javier Ávila de la DIAN, que tenía un cálculo cercano al 61%. Y una cosa interesante y natural, por supuesto, con la reforma, las reformas, digamos, que han venido reduciendo el costo de uso del capital, es que pues esta tarifa hoy en día es más baja de ese pico tan grande que tuvimos en el 2015, cuando hubo sobretasa de renta, no había descuento, digamos, de IVA pagado por bienes de capital. Entonces se ha venido, digamos, haciendo una cosa importante, que es esa reducción en el costo de uso del capital de una manera interesante. Acá lo tenemos con y sin contribuciones sociales y aportes parafiscales para poder tener, digamos, diferentes dimensiones de medida de la tasa efectiva de tributación. Y también estamos haciendo unos cálculos sectoriales muy preliminares, muy interesantes, que van en la línea con lo que ha encontrado la literatura, que típicamente las actividades con mayor tarifa efectiva de tributación de renta son los sectores que son más intensivos en trabajo, digamos. Aquí está actividades inmobiliarias, educación, agricultura, actividades artísticas. Entonces, de todas maneras, con grandes divergencias, que un poco va en la línea de la revisión, de todas maneras, de esas exenciones sectoriales que seguramente también están impactando de alguna manera esas tarifas efectivas de tributación a nivel sectorial. Otra cosa que hemos revisado, y en esto tal vez Juan Pablo Córdoba ha hecho un trabajo mucho más detallado que en parte nosotros utilizamos para esta diapositiva que les vamos a mostrar. Una primera tiene que ver con las rentas exentas y cuál es el costo fiscal. Hay una confusión muy grande en algunos analistas que han hablado
de que el monto total de las rentas exentas o el monto total de los ingresos no constitutivos de renta son un costo fiscal. Obviamente eso no es así, porque las rentas exentas y los ingresos no constitutivos de renta no son descuentos tributarios, son deducciones. O sea que el costo fiscal asociado a las rentas exentas y a los ingresos no constitutivos de renta es el monto por la tarifa, digamos, estatutaria. Entonces ustedes ven aquí el total, digamos, de las rentas exentas estimadas en el 2019, que son 9.9 billones de pesos, con un costo fiscal estimado de 3.3. Uno podría entrar a mirar ahí qué se puede quitar. Por ejemplo, hay una gran parte, digamos, de actividades de rentas exentas relacionadas con las actividades financieras. Cuando uno mira el estatuto tributario, se encuentra que buena parte de eso podría tener sentido, que tiene que ver, por ejemplo, con rendimientos de los intereses recibidos de actividades pensionales, digamos, de las cuentas de ahorro que manejan, por ejemplo, las AFPs. Entonces hay que mirar, digamos, qué se puede sacar o no. Construcción, especialmente está el tema, digamos, de vivienda de interés social. Entonces ahí empieza a jugar un poquito el tema de la política pública. Acá en temas de energía está muy enfocado en energías limpias. Así que no es trivial, digamos, que podría uno empezar a reducir. Nosotros por ahora no nos estamos enfocando en el componente de rentas exentas. Cuando uno mira por otro lado los ingresos no constitutivos de renta, este cuadro resume un documento muy interesante que Juan Pablo Córdoba nos compartió hace un par de meses y que básicamente, digamos, tiene tres categorías grandes de lo que el Estatuto Tributario define como ingresos no constitutivos de renta. Lo primero, lo que tiene que ver con valores para reposición de activos, como por ejemplo el pago de un seguro ante una catástrofe, digamos. Ingresos que son previamente grabados, que pues obviamente no deberían ser grabados. Y tres, que es tal vez donde podría estar el hueco para cerrar, que son ingresos excluidos por decisiones de política pública, que pueden tener su validez, pero que pues dada la coyuntura podría ser interesante revisar. Una cosa difícil que pues obviamente a nosotros y a todos los analistas ha dificultado ese análisis es que esto es una especie de caja negra, digamos, no hay una facilidad para saber exactamente qué tipo, digamos, de ingreso no constitutivo de renta está en cada una de las categorías. Entonces hicimos una cosa muy sencilla, un cálculo de servilleta y es, bueno, ¿qué pasaría si uno empieza a grabar el 20% de los ingresos no constitutivos de renta? Esto nos da más o menos 2.6 billones de pesos. Esto obviamente de nuevo cálculo de servilleta porque no sabemos qué podríamos entrar a grabar, pero eso también hace parte de las recomendaciones de hacer mucho más transparente a nivel, digamos, tributario, qué exactamente son los ingresos no constitutivos de renta, cuáles son esas categorías y cómo están aplicándose cada uno de los sectores. Entonces el potencial está, digamos, estamos hablando de 0.2 del PIB, pero no se puede pensar seguramente, como lo han dicho algunos analistas, en que todos los ingresos constitutivos de renta empiecen a ser ingresos gravables, es decir, que hagan parte de la renta líquida gravable. Otro cálculo de manera simétrica a lo que se les presentó Eduardo para el tema de la evasión de impuesto de renta de personas naturales, es este cálculo que hicimos que actualiza, digamos, unos cálculos que también había hecho Raúl Ávila hace algunos años, Fernando Ávila, perdón, de la DIAN, que básicamente lo que hace es comparar la renta líquida gravable a nivel macroeconómico con el excedente bruto de explotación, descontando, digamos, el sector gobierno, la depreciación y sumándole los intereses. Es una especie, digamos, de medida de, bueno, si las utilidades están bien medidas de alguna manera en cuentas nacionales, uno podría comparar eso con las rentas líquidas gravables declaradas y con base en eso tener una medida, digamos, de una subdeclaración de utilidades, que es lo que llamamos acá. Y eso nos da más o menos un promedio de 47%, digamos, de subdeclaración, que estamos hablando, digamos, como porcentaje del PIB en el último año que calculamos algo así como 5.7% del PIB. Son cifras que cuando las miramos en términos comparativos de la región son similares. Ahí obviamente aquí hay unos grandes, digamos, huecos para poderlo medir, pero en América Latina típicamente los niveles de evasión están en esos órdenes de 40, 50%, así que no nos sorprenden las cifras. Y esto todavía para nosotros es una caja negra, digamos, ¿cuál es la fuente de esta subdeclaración? Obviamente puede haber mecanismos de elusión tributaria, pero seguramente también tiene que ver con la enorme informalidad, tanto laboral, pero especialmente como empresarial en el país. Entonces, todo el componente, digamos, de evasión también va a ser un capítulo estructural en la propuesta que todavía no está cocinada, pero que vamos a trabajar junto con Eduardo y el equipo. Muy bien, con eso cerramos la parte de impuestos directos. Ya les vamos al final mostrar como un resumen, digamos, de todos los impactos. En la tercera parte, que es impuestos indirectos, realmente no tenemos muchos cálculos nuevos, simplemente queríamos recordar un poco algunas de las cifras que ya les habíamos mostrado.
La primera es cómo participa el gasto, el costo fiscal como porcentaje del gasto total por deciles de las exenciones y exclusiones del IVA. Y una cosa pues que ya sabemos es que usualmente son los deciles más altos en donde va ese gasto fiscal asociado a esas exenciones y exclusiones. Primero porque esos deciles tienen gastos más altos naturalmente, pero por otro lado porque usualmente los ingresos medios y altos son los que usualmente realmente hacen compras formales. Entonces el gasto, digamos, implícito está más enfocado en esos tipos de deciles. Y ya les había mostrado esto está básicamente actualizado, 3 escenarios que manejamos y ya les vamos a contar cuál es nuestro escenario preferido por ahora. Un escenario, digamos, de generalizar todo al 19%, que es el escenario 1, otro de generalizar todo al 16%, es decir, eliminar todas las exenciones y exclusiones y bajar la tarifa general 3 puntos, y un escenario mucho más moderado que realmente no sirve para mucho, que es solamente volver todo lo que está exento y excluido como bienes y servicios grabados a una tarifa del 5%. El recaudo del primer escenario son 4 puntos del PIB, 4.1, el del 2 son 2.9% del PIB y este, pues como les digo, realmente no sirve, medio punto del PIB. Entonces, un punto aquí que creemos que es clave es que reforma tributaria no va a haber si no se toca el tema del IVA, digamos. Realmente la fuente primordial de recaudo va a ser la eliminación de las exenciones y exclusiones del IVA, porque ahí realmente está la fuente más importante y sustancial, y aprovechando, por supuesto, los mecanismos de compensación que ya ha introducido el gobierno a lo largo de este año. Entonces, continuando con eso, lo que hicimos aquí simplemente fue un análisis de mirar cuánto podría costar la compensación para los 2 primeros deciles de ingresos. Hoy en día la compensación está en 37.500 pesos mensuales. El escenario 1 de todo grabado al 19 implicaría una compensación de 84.000 pesos mensuales y el del 16% de 71.000 pesos más o menos. El costo fiscal anual hoy en día está más o menos en medio billón y esto implica un costo de casi 3 billones de pesos, 2.4 en el escenario 2, que habría que, digamos, montarlo adicional frente al costo actual de las devoluciones o compensaciones. Aquí tanto Sergio Clavijo como Juan Pablo Córdoba han hablado, digamos, de migrar de un esquema de compensación a uno de devolución, aprovechando todo el componente, digamos, electrónico. Nosotros por ahora no tomamos posición sobre eso, sobre si debería ser compensación o devolución. Lo que sí es cierto es que indudablemente tendrá que compensarse a los 2 primeros deciles el impacto, digamos, de la eliminación de exenciones y exclusiones. Y con base en esto, este sería, digamos, la incidencia del IVA por decir de ingreso en los escenarios que estamos trabajando. Obviamente, fíjense, por construcción, digamos, en los 2 primeros deciles, el impacto es cero. Se les devuelve todo el impacto, digamos, del aumento del IVA vía esa eliminación de exenciones y exclusiones. Y si hay impactos, por supuesto, en los deciles superiores. Obviamente, aquí estamos focalizando, dado el limitado espacio fiscal, pues en el 20% más pobre, que sería, creemos, lo más natural vía este mecanismo de compensación. Muy bien, una diapositiva muy cortita sobre impuestos piguvianos. Aquí, bueno, aprovecho para contarles que estamos trabajando con el equipo en unos background papers que vamos a entregarles, por supuesto, en cada uno de estos capítulos. Entonces, los impuestos piguvianos es una sola diapositiva, pero esto tiene un enorme trabajo detrás. Y es, pues si bien no consideramos que esto deba verse como con un espíritu fiscalista, porque al final de cuentas, por supuesto, los impuestos piguvianos lo que pretenden es cambiar el comportamiento de la gente para internalizar esas externalidades y para poder, digamos, generar unos cambios con la política pública. De todas maneras, hicimos algunos cálculos muy pequeños en 3 dimensiones que podrían ser interesantes empezar a revisar sin perjuicio de que haya otros instrumentos adicionales en cada uno de estos capítulos. Entonces, en la parte de impuestos verdes, por ejemplo, Colombia pues desde el 2016 introdujo un impuesto al carbono que está en alrededor de 4 euros por tonelada. Hay unas exenciones al impuesto que valdría la pena revisar, pero por ejemplo a nivel internacional, digamos, Canadá tiene un impuesto de 7.5 euros, la OCDE y países europeos en general están moviéndose hacia 25 y 30 euros por tonelada. O sea que habría un espacio para revisar si hay aumentos, digamos, frente a los 4 euros y pico que tenemos hoy en día en Colombia. Y eso puede dar, digamos, entre 0.03 y 0.2 del PIB, más o menos, de recaudo adicional. Y eso va en la línea, digamos, de toda la estrategia de desarrollo sostenible.
En el panel B miramos impuestos saludables en dos dimensiones, bebidas azucaradas y comidas no saludables. Usualmente lo que se está mirando en la literatura es que para poder tener un cambio en comportamiento, los gravámenes deben ser al menos el 20% del valor. Aquí hay una discusión también técnica muy interesante sobre si esto debería ser ad valorem o impuestos específicos, por ejemplo, en el caso del azúcar, para mirar cuál es el componente, digamos, de azúcar frente al total del volumen líquido de las bebidas. Y si uno piensa en introducir un tipo de impuesto en este sentido para bebidas azucaradas y comidas no saludables, digamos que tienen un alto contenido de grasa, digamos, de nuevo, no son grandes los impactos, estamos hablando entre 0.10, 0.13, 0.1 del PIB, que de nuevo no estamos planteándolo como un propósito fiscalista, sino como un propósito, digamos, más bien de corregir externalidades que puede ser muy interesante. Y otra cosa que estamos estudiando más recientemente es un impuesto al cannabis. Ustedes saben que hoy en día en Colombia tenemos pues legalización del cannabis medicinal. En el DNP en el 2016 hicimos un estudio sobre el tamaño del mercado ilegal de cannabis recreativo y nos dio una cifra, digamos, de 4.4 billones de pesos. Si uno piensa que en el mediano o largo plazo el país se pudiera mover hacia una legalización del cannabis, no solamente el medicinal, sino el recreativo, y empieza a grabarlo como lo están haciendo muchos de los estados en Estados Unidos, por ejemplo, el estado de Washington, Colorado y California, con base en ese tamaño del mercado que probablemente debe estar subestimado, una tarifa del 40-60%, que es equivalente, por ejemplo, a los impuestos que hoy en día tienen el licor o el tabaco, podríamos estar hablando de un recaudo cercano al 0.2% del PIB. Entonces, en el agregado estamos hablando de un rango, digamos, de 0.4, 0.7 de recaudo adicional. Ratifico otra vez el mensaje, no lo estamos viendo como un propósito fiscalista, sino como un propósito, digamos, de corrección de externalidades, que además en el corto plazo seguramente podría dar algo de recaudo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el balance de estos elementos que hemos venido discutiendo en esta charla? Este es un cuadro que está un poquito pequeño, pero quiero que le gastemos unos minutos a entender, digamos, el balance. Entonces, tenemos dos grandes capítulos, que es la reforma tributaria y el otro que es la reforma pensional y social. Entonces, la reforma tributaria, Eduardo, digamos, les contó las 5 grandes elementos de las reformas a los impuestos a personas naturales, que da más o menos 1.6% del PIB. Esa es más o menos la cifra de cada uno de los 5 elementos que se están proponiendo. El segundo, de personas jurídicas, aquí están, digamos, algunas de las potencialidades, por ejemplo, en exenciones en exenciones de renta, que como les digo va a ser muy difícil porque hay cosas muy sensibles políticamente, hay otras que tienen mucho sentido, entonces aquí no le estamos metiendo en nuestro escenario. Un tema que no les conté, pero que nosotros creemos que debe ser primer artículo de la reforma tributaria, es la eliminación del descuento del ICA. O sea, si ya tenemos un costo de la reforma tributaria del 2019 que es 1.3 del PIB, una parte importante de esta reforma va a tener que ser reversar algo de lo que se hizo. No creemos que se deba reversar ni la tarifa de renta ni el descuento de IVA de bienes de capital, que es una cosa que tienen todos los países del mundo, pero sí se debe eliminar el descuento del ICA, que incluso Estados Unidos, en la administración Trump, hizo exactamente lo contrario. Cuando Trump hace su gran reforma tributaria y reduce la tarifa de renta sustancialmente, una de las cosas que hace es eliminar los descuentos de los impuestos pagados a nivel estatal contra los impuestos federales. Y esto es muy costoso, cuesta medio punto del PIB. Este tema creemos que es absolutamente crítico en esta reforma. Les había mostrado lo de grabar el 20% de ingresos no constitutivos de renta, son más o menos 0.2 del PIB. Y metemos algo, digamos, porque creemos que todavía, si bien no lo tenemos cocinado, sí creemos que hay un tema muy importante de medidas anti-evasión por las cifras de evasión que les mostramos de cercanas al 50% en el impuesto de renta a las personas. Seguramente aquí también vamos a meter esto en la parte de personas naturales. Muy bien. En términos de impuestos indirectos, aquí estamos hablando neto de compensaciones, digamos, de esos cálculos que hicimos para compensar todo el impacto del aumento del IVA para los primeros 2 deciles de ingreso. Nuestro escenario por ahora central es un escenario en donde se eliminan exenciones y exclusiones, pero la tarifa general pasa del 19 al 16%. ¿Por qué? Seguramente porque lo del 19 va a ser muy difícil de hacer políticamente. Lo del 16 da un recargo muy grande, 2.7 del PIB, o sea que ya va a ser un costo grande. Y creemos que eso ayuda en la discusión, digamos. Eso incluso podría permitir hacia adelante mover un poquito hacia arriba la tarifa, pero creemos que lo crítico acá es saldar
esta discusión de estas exenciones y exclusiones que son totalmente regresivas y que son un hueco fiscal bien importante. No son las cifras que ustedes han escuchado en medios, incluso el ministro de Hacienda de la República hablaba de 6 puntos del PIB. Esas cifras no son, porque este es un trabajo en donde hacemos todo el detalle de eliminar, como también lo hizo Juan Pablo Cordón en su trabajo, todas las cosas que no son de mercado. O sea que no estamos hablando de 6 puntos del PIB, sino son más o menos en total de 4 puntos, y en este escenario nos vamos con 2,7, que es generalizar al 16. Y bueno, el capítulo de reforma pensional y social, seguramente vamos a tener una charla adicional, porque esto es pensional / laboral, y seguramente vamos a volver el próximo año con esto. Pero algunas de las cosas que ya Eduardo les había contado, por ejemplo, si uno empieza a pensar aquí en la reforma pensional, que era esta eliminación, digamos, de la obligatoriedad de los aportes, combinado con una ampliación muy importante de Colombia Mayor, esto lo discutimos la última vez, que aquí lo estamos haciendo un poquito más ambicioso, ya no es una línea de indigencia, sino 2 líneas de indigencia, que es un poquito por debajo de una línea de pobreza para todos los mayores de 65 años. Entonces, eso implicaría un mayor gasto, digamos, el aumento combinado podría estar entre 1,5 y 2 puntos del PIB. ¿Por qué la reforma cuesta en el corto plazo? Porque se pierden obviamente las contribuciones de las personas y eso genera un déficit de caja. En el largo plazo, obviamente la reforma da unos réditos muy importantes. Y estamos por ahora metiendo también lo que hablamos la última vez, que es esta renta mínima de inclusión en un cuarto de línea de indigencia, que como les habíamos contado costaba más o menos 0,7% del PIB. Eso disminuye en el tiempo en la medida en que el crecimiento económico debería reducir, por supuesto, las cifras de pobreza extrema y subir el ingreso de los hogares. Y estamos metiendo una cosa que estamos discutiendo con Eduardo para la parte, digamos, de reforma laboral, que es la eliminación de las contribuciones obligatorias a cajas, hacerlo voluntario, pero para poder ayudar en la transición, por ejemplo, pensar en compensar a las cajas durante 3 años con un 25% de los 8 billones o 7 billones de pesos que reciben anualmente. Eso podría costar, digamos, 0,2, más o menos 0,2 por año. Entonces, en esta primera pasada, digamos, del cuadro general de reforma tributaria / cambios en reformas pensionales y sociales, estamos hablando de un impacto neto en el 2022 de recaudo adicional de 2,7, en el 2025 de 2,9 y en el 2030 de 2,8. O sea que estamos más cerca del escenario, digamos, más ambicioso de un aumento de casi 3 puntos del PIB en el mediano plazo, lo que nos pone en una senda que consideramos ya mucho más sólida e interesante. Entonces, fíjense, estas son las cifras fiscales. Este era el escenario base que les había mostrado de deuda, 77%. Nuestra propuesta genera una caída, digamos, de la deuda en el mediano plazo al 52%, que es una cifra incluso compatible con un estudio que hicieron Miguel Benítez, María Angélica Arbeláez, Roberto Steiner y ¿quién más fue? Alguien que era director de Macro, Oscar Valencia. Oscar Valencia. Que ellos hablan de una deuda que debería estar, digamos, con una metodología muy interesante, más o menos en 48% del PIB para absorber nuevos choques posteriores. Entonces eso va en la línea, digamos, de ese cálculo. La evolución del balance fiscal, mucho más en línea con lo que uno debería esperar, y especialmente la evolución del balance estructural, que como les digo, converge lentamente a la meta del déficit estructural del 1%. Esto de nuevo implica que seguramente vamos a tener que revisar las metas de la regla fiscal. La parte de gasto, no hay que olvidar que en la última sesión que tuvimos de parte social hablamos de la posibilidad de revisar todo el componente del gasto en subsidios, que le está llegando alrededor de 0,4 del PIB a personas no pobres a través especialmente de subsidios de servicios públicos, así que hay también un espacio para revisar algo en materia del gasto. Esos son los elementos por ahora preliminares de nuestra propuesta, Armando. Bueno, Luis Fernando, Eduardo y el equipo de desarrollo, muchísimas gracias, muy interesante. Pues ya tenemos un avance bastante grande y quiero invitar a las personas a que antes de las preguntas puedo hacer una observación. Es que yo no entendí bien qué es la parte pensional, cómo es que eso funciona, y sí me gustaría antes que si me explicara, Fernando, por favor. Claro, si quieres yo hago un breve comentario y Eduardo tú puedes montar los detalles. Y es, la propuesta que había presentado Eduardo hace algunos meses era básicamente eliminación de todas las contribuciones obligatorias que hay, tanto para el régimen privado como el régimen público. Obviamente con unos 10 años, digamos, de transición, respetando derechos adquiridos.
y reemplazar nuestro esquema pensional por un esquema en donde hay un cubrimiento universal a través de Colombia Mayor, en donde se le entregaría a todo el mundo que tenga más de 65 años o 65 años, 275.000 pesos mensuales. Entonces, esto resuelve muchos de los problemas que hoy en día tiene nuestro esquema, ¿no? Que no tenemos cobertura plena, esto por construcción garantiza cobertura plena. Eliminaría, por supuesto, todos los subsidios y genera también, por supuesto, digamos, la eliminación de la competencia de estos dos regímenes que tenemos hoy en día. No sé si, Eduardo, tienes algún otro... Y el gasto de salud no se afecta. Las contribuciones de salud. Sí, No. bueno, Eduardo, si tú quieres contar lo que estamos haciendo sobre salud. Sí, nosotros no estamos incluyendo aquí ningún gasto por contribuciones de salud, porque básicamente lo que estamos pensando es una reforma en que en vez de la tasa plana de contribuciones del 4% que tienen las personas, haya una tasa que sea progresiva, que arranque en cero para los trabajadores de ingreso de salario mínimo y llegue a un máximo de 9%. Entonces pasaríamos de una tasa plana a una tasa progresiva que genera exactamente lo mismo que la tasa original que hay, pero que elimina el incentivo tan fuerte que produce la contribución actual para los trabajadores de bajos ingresos entre estar en el régimen subsidiado y estar en el régimen contributivo. Sí. Esa arbitrariedad desaparecería si sencillamente la gente de salario mínimo no hace contribución, punto, y eso se puede financiar y eso no genera ningún costo fiscal. Y es un cambio progresivo. Es en cierta forma un impuesto a la renta encubierto, porque es una forma de progresividad. Entonces, eso es lo que estamos pensando y en eso nos gustaría de pronto compartir más detalle con ustedes en una reunión futura. Bien, muchas gracias. ¿Quién más quiere hacer comentarios? Muchas gracias. A ver, doctor Alarcón, doctor Celia primero. Antonio. Gracias, buenas tardes a todos. Muy buen trabajo. Yo creo que esto nos va conduciendo a lo que queremos de hacer una propuesta que ponga a la gente a discutir, a pensar. Varias cosas que si no sé, Luis Fernando, si las consideraron. Dividendos, patrimonio, monotributo, no vi nada de eso ahí. Y no sé si se me pasó. Ustedes no hicieron ningún cálculo de carbon tax, dieron unas indicaciones, pero no hay una cifra estimada. Y no sé si uno en estos temas debería apuntarle a ser mucho más ambicioso. Yo creo que esto es bastante para lo que hemos conseguido en Colombia, pero lo que yo siempre he pensado es que hay un momento en que tiene que, digamos, desatarse el inconformismo de una forma decente. Y si tú propones 3.9 o 2.9 de recaudo en 3 años, eso siempre termina trasquilado. Entonces yo no sé si se puede hablar en algo o lo han considerado de dividendos, patrimonio, carbon tax, monotributo, y en algún momento, no sé cómo, que yo sé que un cálculo preciso es difícil, yo creo que por lo que he visto que hay unas brechas gigantescas en el tema predial. Y en tratándose de toda la salud fiscal del país, uno debería por lo menos dar una indicación o una guía de cómo cerrar esas brechas que en algunas ciudades se han logrado y que yo creo que hay una diferencia gigantesca entre el potencial de recaudo y lo que se está recaudando. Gracias, era eso. Gracias, Antonio. Luis Fernando, Eduardo, ¿quieren comentar? Armando, pero Sergio pidió la palabra desde hace rato. Sí, señora, esperemos que respondan los autores. Y le damos la palabra a Sergio. Sí, pues mira, Antonio, dividendos ya lo mencionó Eduardo, y todavía nos falta cerrar todo el tema, digamos, de gravar rentas de capital para personas naturales. Así que nos excusamos por eso, estamos trabajando, entendiendo las cifras, porque nos está dando ahí lo mostró en el cuadro Eduardo, una evasión, digamos, del 90% muy grande, y hay que mirarlo. Ahí hemos tenido charlas. Hay que mirarlo con mucho cuidado también cómo se hace, ¿no? Porque la gente piensa que hoy en día que el impuesto a los dividendos es 10%, pero realmente el impuesto a los dividendos es la tarifa estatutaria de renta más el impuesto a dividendos. Entonces, yo creo que hay cosas por hacer, pero todo en su debida medida. No lo hemos terminado. Lo de Carbon Tax, bueno, no está al detalle, pero sí estamos haciendo una cosa muy profunda de revisión, y el mensaje es que tenemos una brecha frente a países incluso de la región de más o menos 0.6, 0.7 en el recaudo, digamos, de todo lo que podría llamar un impuestos verdes. Ahí en el cuadrito yo mostré, Antonio, una propuesta de aumentar el impuesto
a 7,5 euros por tonelada, así que ahí vamos a estar trabajando en eso. Monotributo no lo miramos, yo creo que esto hasta ahora está arrancando. La reforma del 2019 corrigió muchos de los elementos que infortunadamente no funcionaron en el primer intento que se hizo en la reforma del 16, así que creo que es muy temprano para hacer un cambio de algo que hasta ahora está arrancando. Patrimonio lo estamos mirando. Yo soy franco con ustedes, a mí no me gusta mucho el impuesto al patrimonio por muchas cosas, es un impuesto tremendamente distorsionante, genera unos incentivos perversos, pero sí lo estamos también mirando un poquito en la revisión de la literatura internacional, así que eso lo discutiremos después. Y mira, me parece muy importante tu punto del recaudo local. No nos da el tema, son muchos temas para mirarlo, pero estoy de acuerdo que sí debemos dar un mensaje de la importancia del fortalecimiento del recaudo tributario a nivel local, que seguramente podría liberar algo adicional de espacio a nivel del recaudo nacional. Así que lo anotamos, pero no te prometo que lo miremos en detalle. Gracias, Eduardo, don jefe. Muchas gracias. ¿algún comentario, Eduardo? No, muchas gracias, no. Muy bien, entonces ahora Sergio y después Luis Fernando Alarcón. Adelante, Sergio. Gracias, Martica. Gracias, Armando, por la organización. Y a Luis Fernando y Eduardo, felicitaciones por continuar sacándole la punta al lápiz fiscal, afinando bastante bien los cálculos. Tenía 3 comentarios. El primero, digamos, de tipo conceptual sobre los requerimientos de estabilización de la deuda en materia de vía incremento en el recaudo. Me parece bastante razonable y consistente el requerimiento de los 2 puntos de mayor recaudo o eventualmente 3 para estabilizar la deuda antes de tocar 70 del PIB, que parece ser como el umbral que creo dispararía pronto la pérdida de grado de inversión de Colombia. Y ya como todos vimos hace un par de semanas, Moody's se puso también en modo de perspectiva negativa. Creo que valdría la pena considerar la diferencia entre 2 o 3, y creo que tiene que ver mucho en la coyuntura actual de los próximos 4 años por tasas de interés, tanto nominales como reales, anormalmente bajas. Vale la pena, digamos, ponernos a tono en la discusión internacional, a la Blanchard o a la Summers, en términos de por qué es que a niveles de 65-70 en el PIB de endeudamiento no se dispararía de 2,5 a 5 puntos del PIB el servicio de la deuda en intereses. Y creo que ahí hay una gran diferencia entre lo que ocurra con la complementariedad de la política monetaria expansiva, que todos creo que estamos convencidos podrá durar 2020, 2021 y eventualmente 2022, pero no mucho más. Entonces, mi anotación allí es que miren el tema de tasas de interés históricamente bajas, pero no creo que pueda mantenerse por mucho tiempo. Pero repito, el umbral entre 2 o 3 del recaudo adicional suena razonable con los números que otros hemos estado haciendo. Sin embargo, no me parece muy consistente volver a plantear, si te entendí bien, Luis Fernando, la idea de que vamos a retomar una regla fiscal que estaría ajustando el déficit estructural ya no al 1 al 2 simplemente porque no llegamos. Creo que vale la pena también dar la discusión de que muchos hemos venido pensando que la regla paramétrica de brechas en inflación y brechas en el precio del petróleo, en mi concepto, no tiene mucho asidero como un anclaje fiscal. Hemos comprado tiempo entre 2014 y 2018, 2019, pero nunca la hemos podido cumplir, y la verdad, su mismo cálculo paramétrico es tremendamente complicado. Tiene mucha más credibilidad, como tú lo presentaste, Luis Fernando, es a ver cuál es el primario que requerimos antes de desbordar el umbral de 65-70, y eso está dando 1 o 2 puntos del PIB de primario. Así que simplemente mi llamado a que reflexionen si regresar a una regla que no tenía credibilidad, que no es fácil paramétricamente hablando y que no tiene claridad sobre cómo es que ancla la deuda PIB, me parecería un error. Y ya que le dimos vacaciones a la regla, pues en el 2022, cuando la retomemos, hagamos una regla
sencilla, directa, que todo el mundo entienda, que todo el mundo sepa cuándo se está cumpliendo y cómo es que vamos a evitar que se dispare. El segundo comentario tiene que ver con el IVA. En esto también tengo una discrepancia de tipo conceptual. Con Armando, con Juan Pablo Córdoba discutimos mucho estos temas y hacer reglas de 3 mirando simplemente cuál es el monto de las exenciones, 8 o 7 del PIB, de los cuales 6 vienen del IVA, me parece un error, porque desconoce la parte institucional que tanto le ha gustado a este grupo y sobre lo cual martillamos mucho en todos los frentes, pero sería un error no martillar en la institucionalidad de la DIAN. Y la institucionalidad de la DIAN nos demuestra que ni siquiera Chile estaría en capacidad de recaudar 4 puntos del PIB adicional con la generalización del 19 del IVA. Entonces, si el benchmark es Chile, yo creo que es un error simplemente hacer los números para decir que si bajamos las exenciones así y allá, a mí no me da un incremento superior al 2 puntos, llevando la frontera de eficiencia del recaudo del IVA a la frontera chilena, que es del 70% de eficacia frente al 40% que hoy tiene Colombia. Ustedes conocen y creo que tienen a mano los mismos cálculos de la OCDE. Entonces aquí el llamado es, no me da el 4 de ganancia. Creo que tuve oportunidad de hablar también con la Comisión de Expertos Tributarios y son conscientes de que no es simplemente buscar ítems y hacer un barrido, sino que hay que mirar el engranaje en la cadena productiva casi matriz de insumo-producto para ver cómo es que ello finalmente se manifiesta en un recaudo y creo que está dando más del orden del 2 puntos. Y una anotación menor pero importante en la economía política del IVA. Plantear una estrategia de plan B, de que tranquilos que si no podemos generalizar el 19, ofrecemos la carta de bajar al 16 la tasa general, sería un error mayúscula que se cometió en la administración Pastrana. Cuando yo estaba saliendo hacia el Banco de la República, me opuse a la idea que se tuvo en su momento de bajar la tasa general del 16 al 15. Finalmente lo aprobaron y en un año tocó echarlo para atrás, porque claramente el Congreso te compra rápidamente la idea de bajar la tasa general y no terminan realmente haciendo la tarea de generalización. Entonces, a este grupo que le gusta tanto el tema de política, de economía política, aprendamos de los errores que se cometieron en otra época y creo que bajar la tasa general del 19, cuando es la media de América Latina, el 19, y en Europa es del 22, no tiene ningún sentido. Si no se logra generalizar todo, pues vaya y venga. Si yo estuviera haciendo esa negociación, preferiría no ceder en la idea de bajar la tasa general, y si de pronto no se gana la generalización al 50, sino al 30, creo que vamos ganando poco a poco en cada reforma. Y un último comentario. No dijeron ni una palabra sobre el tema de antievasión. Y esto es fundamental porque creo que todos hemos insistido en que buena parte del pecado tributario de Colombia proviene de que somos unos pocos los que pagamos. Y en eso Eduardo volvió a repetirnos que no se paga tasas efectivas altas como lo son todas las rentas de trabajo. Los que aquí estamos hemos puesto en el chat que estamos pagando tasas efectivas entre el 25 y el 27. La diferencia, Eduardo, como tú lo dijiste de pasada, es en el tratamiento de las rentas de capital. Pero ya estamos, si tú le metes los 4 puntos del impuesto riqueza, pagando tasas efectivas del 34 para un individuo que no tenga ingresos de capital. Se te baja cuando tiene ingresos de capital, pero ese es un tema generalizado. Tú sabes que las rentas de capital en Estados Unidos están al 15. Entonces, si promedias el 15 con el 30, pues te da que serían irrisorias. Pero ojo con ese tema, y ahí entra el tema de antievasión. El problema es que somos muy pocos los que estamos pagando las tasas del 25 y del 27. Entonces, yo sí les pediría que metieran un capítulo, Luis Fernando, de como lo hace Summers. Summers, en un documento que aquí circuló hace 6 meses, dijo, mire, dejen de pensar en el impuesto a la riqueza y pónganse serios, no le quiten el presupuesto al IRS
y las ganancias en recaudo de hacer realmente compulsas de revisión de las declaraciones en la propia RAS, a Summers le da que son más productivas en recaudo que el impuesto a la riqueza. Entonces, esos eran mis comentarios. Tratemos de hacer énfasis en la institucionalidad de cómo la modernización de la DIAN es la forma también de ganar en el recaudo. Qué pena la extensión, pero siendo la tercera vez que discutimos estos temas, no podemos dejar entre el tintero estos temas fundamentales. Gracias. Gracias, Sergio. Luis Fernando, adelante. Sí, yo hago unos comentarios breves sin perjuicio de lo que pueda pensar también Eduardo sobre esto. Entonces, mira, muy válidos tus puntos. Yo quiero hacer 3 comentarios puntuales sobre todo lo que comentaste. Lo primero, toda la razón. Nosotros vamos a tener un capítulo especial de medidas administrativas anti-evasión y anti-elusión. Eduardo y yo no somos expertos en esto. Tuvimos una reunión hace un par de meses con gente que sabe el tema. Tenemos a Natalia Aristizábal, una exfuncionaria de la DIAN muy experta en estos temas, que nos está ayudando con un background paper para elaborar ese capítulo, digamos, de medidas anti-evasión y anti-elusión. Pero fíjate que sí mostramos, de todas maneras, hicimos un ejercicio muy interesante de mostrar las brechas, ¿no? A nivel de personas naturales, personas jurídicas, porque estamos completamente de acuerdo. O sea, mi punto es, estamos completamente de acuerdo, vamos a tener ese capítulo y va a ser parte fundamental, digamos, de la propuesta que vamos a hacer. Y estoy yendo un poquito pues, de atrás hacia adelante. Sobre el tema del IVA, está abierto a discusión sobre si es 16 o 19. Me gustaría escuchar otras opiniones al respecto. Pero mira, sí quería hacerte una aclaración, Sergio, y esto no es una regla de 3. Realmente hicimos un trabajo con Diego muy detallado de calcular el gasto en IVA a través de la encuesta de presupuesto. O sea, no estamos haciendo reglas de 3. Por eso también mencioné en la presentación que el 6.6 o 7 puntos de brecha que menciona el ministerio realmente no tienen ningún sentido, entre otras razones porque se incluyen cosas que no son de mercado. Entonces nosotros hicimos el ejercicio muy bien, muy preciso, eliminamos todo lo que eran, digamos, transacciones que están por fuera del mercado y nos fuimos a el detalle micro de la encuesta de presupuesto de hogares. Con base en eso es que nos está dando el 388. Así que pues te compartimos, por supuesto, el capítulo para que Sergio nos haga los comentarios, pero no es una regla de 3, es un ejercicio muy detallado. Y finalmente, frente a tu comentario de la regla fiscal, pues mira, en el ejercicio que tenemos de mediano plazo, lo mencioné muy rápidamente, básicamente el ciclo es 0. Suponemos que en 3 años más o menos llegamos a un ciclo 0, digamos, de petrolero digamos, y de crecimiento. Y yo diría que esa senda que tenemos es isomórfica a una en la cual tú tienes una regla mucho más fácil que tiene un ancla en la deuda, que es una propuesta que, como tú sabes, han hecho Roberto Steiner, María Angélica Arbeláez, Miguel Benítez y Oscar Valencia. Así que en eso, digamos, yo estoy abierto a escuchar esas opiniones. Yo estoy de acuerdo que fundamental, independientemente si se cambian los parámetros, se eliminan o no, yo sí creo que es muy útil en el rediseño de la regla tener un ancla en la deuda, que es al final de cuentas el tema de fondo en la discusión con las calificadoras. Así que pues bienvenido a esa discusión también. Okay. Eduardo, ¿quieres hacer un comentario? Y no, yo lo único que agregaría es con respecto a los cálculos del IVA. Realmente en esto, con Diego hemos hecho un trabajo absolutamente espectacular. O sea, no solamente porque cogimos, o cogió Diego los datos de la encuesta de presupuestos de los hogares, sino porque además se corrigieron los cálculos que se derivarían directamente de la encuesta según el sitio de compra de cada uno de los artículos, según si los sitios de venta pagan o no el IVA. Y aparte de eso, cogimos los impuestos implícitos que se pagan a través de los insumos, de los productos que son exentos y excluidos. Entonces, realmente hicimos un trabajo absolutamente espectacular técnicamente. Entonces, realmente yo sí creo que por lo menos en análisis técnico del IVA, creo que dimos un paso adelante. Pero solo para que lo piensen, Colombia estaría recaudando, hágame el favor, en IVA por toda fuente, 2 puntos más que Chile. Hoy la brecha es 6 contra 8. Con ustedes lo estaría llevando a 2 puntos más de recaudo que Chile. Me cuesta trabajo creerlo. Muy bien. Bueno, Sergio. Entonces vamos a seguir en orden. Primero Luis Fernando Alarcón y después Alejandro Linares. Luis Fernando, adelante. Gracias, Armando. Pues yo también me uno a los agradecimientos a los expositores por el
trabajo que han venido haciendo. Yo tengo unos comentarios muy breves y muy puntuales. Tal vez coincido, y mi comentario va muy orientado a lo último que señaló Sergio Clavijo. Yo creo que en el tema de la tributación de personas naturales, y aquí discrepo de Eduardo, y tomo sus palabras, es que las tarifas tan bajitas, dice él, que existen en la actualidad. Yo la verdad yo creo que estatutariamente las tarifas pues no son bajitas, son comparables más o menos a lo que existe internacionalmente, con una tarifa en el tramo más alto de 39%, que pues parece que es como el estándar mundial. Cuando uno mira la cifra del recaudo total atribuible a las personas naturales es muy bajita, sí, pero no es porque las tarifas sean bajitas, sino por lo que señalaba claramente Sergio. Y yo creo que eso es una realidad, y pues yo aquí lo he dicho en cada oportunidad en que ha aparecido el tema, es que quienes pagan el impuesto de renta en Colombia, personas naturales, pues son los asalariados de ingresos altos y los que tienen algún tipo de contratos que son formales porque se hacen con instituciones formales como los que estamos aquí presentes. De resto, es la informalidad total y la evasión rampante. Y yo creo que uno hace lo que se está proponiendo y realmente el recaudo tampoco va a aumentar mucho, simplemente porque la evasión va a continuar. Ahora, el potencial de recaudo sí es muy grande. Tampoco quiero decir que no se puedan hacer cosas como las que se están proponiendo. Pues claro que sí. Y algunas tienen todo el sentido. Por ejemplo, en el caso de la exención tributaria de los ahorros de las pensiones voluntarias, uno debería hacer como se hace en todos los países desarrollados. Y es que existe una exención cuando uno hace el aporte, pero se graba cuando sale, se graba la salida y lo que hay es un proceso de diferimiento en el pago de impuestos y bueno, cosas como esas se pueden hacer muchas que ayudan no solamente a mejorar el recaudo, sino toda la racionalidad técnica del asunto. Pero aquí mi insistencia es, mire, de verdad, si no se mira el tema de la evasión y particularmente la evasión con rentas de capital y con toda esa cosa, pues uno no está haciendo nada. Y particularmente, si vamos a mirar y se van a hacer propuestas en temas como el impuesto a los dividendos, si se quiere de verdad grabar los dividendos, pues hay que buscar un mecanismo para grabarlos efectivamente en la fuente, porque de lo contrario va a pasar lo que pasa, y es que los tenedores grandes de acciones en el país, pues que tienen toda su plata puesta en fondos independientes de cualquier tipo, pues no van a pagar un solo centavo y no se va a lograr hacer nada con el impuesto de los dividendos. Entonces, yo sí creo que en personas naturales el tema de la evasión inclusive es más complicado, mucho más que la evasión de las personas jurídicas. Las personas jurídicas, por lo menos todas tienen, se supone, y en principio una contabilidad fiscal y un revisor fiscal que de alguna manera obligan a que haya un mínimo de formalidad. Pero por supuesto hay todas las piruetas y todas las evasiones que uno quiera, con excepción de lo que son las grandes empresas formales. Mi último punto. Mencionó Luis Fernando al final, cuando se habló de los aportes a la salud, que se va a poner otro impuesto a la renta encubierta, que son estas contribuciones que no son más que impuestos encubiertos, respecto de los cuales, entre otras cosas, Sergio Clavijo ha insistido también mucho en el pasado. Por favor, no más de eso. Yo creo que eso lo único que hace es distorsionar. Yo creo que si a la persona natural se le va a grabar, grábesele en lo que es directamente con el impuesto a la renta y no empiece uno a poner una cosita por aquí, otra por allá,
que supuestamente son redistributivos y hacen no sé qué cosas muy buenas, pero lo único que hacen es disfrazar impuestos que deberían más bien cobrarse directamente en donde debe ser, que es en el impuesto a la renta. Esos son como mis comentarios, pero por lo demás yo creo que el trabajo va muy bien direccionado. Muy bien, Luis Fernando. Eduardo. Sí, si quieres, Eduardo, tú comenta, por favor. Sí, bueno, no, quizás no fui claro cuando yo hablaba de tarifas. Mostré los gráficos de tarifas, son las tarifas efectivas, no son las tarifas nominales. Y las tarifas efectivas son muy bajas en promedio para los percentiles más altos, pero también tiene una gran dispersión, como lo noté, y obviamente que hay individuos que pagan tasas de encima del 20%. Claro, que por supuesto están en la parte más alta del percentil 100, además. Entonces, pero yo lo que quise insistir en mis propuestas no era tanto en que se cambiaran las tarifas, como en que se cambiaran los huecos que hacen que las tarifas se diluyan tremendamente, porque hay cosas que no son rentas gravables, hay exenciones y hay los escalonamientos de las tarifas, que al final de cuentas la tarifa del 39 no le aplica, pues, sino un pedacito pequeñísimo del ingreso de la gente que está en el percentil 99 y 100. De resto, pues eso no le aplica a nadie. Entonces, a eso se refiere. Sobre el tema de la salud, yo creo que yo le sugeriría a Luis Fernando que dejemos la discusión para cuando tengamos la presentación de ese tema, porque si no, no se entiende. Sí, la cosa fuera de contexto puede parecer un poco rara, pero vamos a tener una discusión de ese tema, de cuál es la idea que estamos pensando en tarifas progresivas de los aportes. Muy bien, muchas gracias, Luis Fernando. ¿Algún comentario? Seguimos. Muy bien. Entonces, ahora tenemos a Alejandro Linares y después a Juan Pablo Córdoba. Alejandro, adelante. Gracias. Quiero agradecer mucho la presentación, muy ilustrativa, sobre todo para un no economista. Tengo 3 preguntas. Una, dado que, digamos, la esencia de esta reforma es en los impuestos indirectos y en particular el IVA, ¿cómo ven el tema de timing, liderazgo del gobierno para hacer esta reforma? Primera pregunta. Segunda pregunta, en el tema de impuesto de renta de personas naturales, ¿hay algo sobre el tema del umbral mínimo para declarar renta? ¿Y qué han pensado con el sistema cedular que está siendo desmontado? No sé si van a volver a eso o ese tema cedular de las distintas canastas de ingresos es un tema que queda abandonado. Y tercero, en el tema de renta de personas jurídicas, estoy de acuerdo con el tema del ICA. Yo creo que eso genera un incentivo a aumentar el ICA en las entidades territoriales. Y tengo una pregunta en ese tema y es, las ganancias ocasionales, que hoy en día creo que están en una tarifa del 10%, el impuesto de ganancia ocasional es un buen impuesto para incrementar, digamos, uno podría subir las ganancias ocasionales del 10 al 15 o el 10 al 20. Esos son mis 3 temas. Gracias. Gracias. A ver, Luis Fernando, Eduardo. Quizás sobre el tema del impuesto a las personas. Sí, lo del umbral mínimo, sí, claro que lo pensamos tocar. La propuesta, ese paquete de reforma que presenté en forma resumida, incluye bajar a la mitad el umbral mínimo, que es parte de lo que diluye las tasas y las hace en términos efectivos mucho más bajos. Entonces sí, pensar en bajarlo a la mitad. Y en lo del cedular, sí, implícitamente lo que estamos haciendo es como si estuviéramos hablando de 2 cédulas solamente, la cédula de laborales y pensiones y la cédula de capital. Es implícitamente lo que estamos haciendo. Pero sí, el tratamiento de las dos, por lo menos de capital, ingresos de capital, y el resto sí sería distinto. Muy bien, yo comento sobre el primero y el tercero. Pues mira, Alejandro, obviamente es una pregunta muy difícil. Yo creo que una cosa interesante que no es típica es que el gobierno tiene una coalición más fuerte en su tercer año de gobierno que en su primero y segundo, ¿no? Que no es una cosa típica. Usualmente los gobiernos pierden la fortaleza de su coalición a partir del primer año.
y el gobierno con sus reacomodos ha logrado fortalecer la coalición. Obviamente hay un riesgo político muy grande asociado a las elecciones en el 2022, pero mi sensación, Alejandro, es que, digamos, hay una fecha crítica, que es el 31 de diciembre del 2021. Esa fecha crítica está clarísima, y es que si el país no hace una reforma, va a perder el grado de inversión. Y yo creo que eso le va a poner, digamos, la presión al gobierno, y el ministro de Hacienda pues ya ha sido muy vocal. No tanto el presidente ha dado mensajes un poquito contradictorios, pero yo creo que ya es el momento de decir, pues, mire, infortunadamente no quisiéramos hacer esto, pero si no se hace vamos a tener un problema mayúsculo fiscal y de pérdida de grado de inversión con probabilidad 1. O sea, la ratificación de la calificación de la deuda pública no fue otra cosa que un compás de espera a las decisiones que toma el gobierno el próximo año. Así que, pues ojalá que surja ese liderazgo y se puedan llevar a cabo las reformas. Sobre el tema que preguntas, bueno, lo del ICA, mira, Bogotá pasó, ¿no? En Bogotá hace unos meses vino la propuesta de aumentar el ICA para aumentar los recaudos, y tienes toda la razón, digamos. Si el ICA es plenamente descontable contra el impuesto de renta a nivel nacional, pues los incentivos para subir el ICA son todos. Y eso es una transferencia 1 a 1 de un peso que le entraba antes al gobierno a un peso que le entra ahora a una entidad local, así que pues eso no tiene mucho sentido. Y sobre el tema de las ganancias ocasionales, pues mira, la génesis de eso fue un poquito al revés, ¿no? Y es que el impuesto de ganancia ocasional estaba igual, si mal no recuerdo, al impuesto de renta, que era 33%, y eso no recaudaba mucho porque obviamente la evasión era rampante. Y esto pasó un poquito con la misma historia que pasó con el impuesto que se le cobraba a los conciertos y demás. Dijeron, bajemos de la tarifa de renta para ver si esto genera un volumen de negocios, y en efecto la reducción al 10 ha generado un aumento importante. Ahora, no es una cosa sustancial, que se puede hacer algo seguramente, pero no creo que una cosa tan grande como para devolvernos al 33, porque infortunadamente volvemos a un escenario de evasión rampante. Entonces, creo que es interesante mirarlo. Ahora, no creo que tampoco, no tengo la última cifra en la cabeza, pero no creo que es una fuente muy grande hoy en día de recaudo tributario, pero lo miramos. Muchas gracias, Alejandro, por la observación. Muy bien, ahora Juan Pablo Córdoba, después Jesús Botero y después Marcela Meléndez. Entonces, Juan Pablo, adelante. Bueno, muchas gracias, Armando, y pues Luis Fernando y Eduardo, felicitaciones. Yo creo que pues lo primero es plantear que me parece que el equilibrio, digamos, de lo que se plantea como reforma es muy válido. Creo que al final del día, desde el punto de vista de recaudo, por lo menos, la reforma es más IVA que cualquier otra cosa, porque desde el punto de vista de diseño, digamos, en pérdida de eficiencia en el recaudo, es donde hay más huecos que en la parte formal del impuesto de la renta. En renta realmente el problema que hay es lo que ya se mencionó, es un tema más de evasión que de estructura del impuesto. Entonces, pues me parece que el equilibrio de lo que se está proponiendo está muy bien. Y yo creo que tenemos que ser muy claros en ese mensaje hacia afuera. Y pues en la misma presentación de ustedes está claro que si bien uno puede tener, digamos, gustos o disgustos con la última reforma tributaria, pero la realidad es que la tarifa corporativa sigue siendo alta. La tarifa efectiva corporativa formal sigue siendo alta, y esa es una realidad del país. Entonces, digamos que en la discusión no nos quedemos, no nos confundamos, digamos, en que por allí va a haber una fuente de recaudo fácil a través de clavarle más impuestos a las empresas, porque pues creo que el mensaje de que las empresas formales que hoy pagan todavía están pagando una tarifa alta, independientemente de si uno hace la discusión de lo del ICA, que creo que hay argumentos válidos en ambas direcciones y está muy bien, pero aparte de eso, lo que uno diría es que el impuesto de renta de las personas jurídicas formales está relativamente bien como está hoy. Entonces, por ahí no es la cosa. El otro punto que quería hacer era sobre el IVA, y tal vez en línea de lo que mencionó Sergio. Yo creo que, digamos, aprovechando un poco, no tanto, o sea, no solo de los errores, como me decía, el aprendizaje de los errores, sino también de las experiencias. Lo que nos pasó en la reforma del 2018 es que la generalización del IVA con compensación se cayó porque no se planteó una compensación a la clase media. Entonces, en la discusión política, como que pasamos rapidísimo sobre la compensación al estrato 1 y 2, pero el tema se cayó en el Congreso fue por la percepción de que la clase media iba a pagar muchos impuestos. Inclusive, en alguna conversación que tuve con Juan Ricardo Ortega,
Juan Ricardo tiene como muy sintonizada esa sensibilidad que para los deciles 4 y 5 el impacto del IVA puede ser muy fuerte. Entonces, yo lo que diría ahí es que uno debería estar preparado a hablar de una compensación no a los 2 deciles más bajos, sino posiblemente a los 4 deciles más bajos. En el cálculo que yo hice, realmente el 70% de la exención del IVA se la llevan los deciles 6, pues del 7 al 10, o sea, los 4 deciles de arriba. O sea que realmente entre el decil 3 y el decil 5 o 6, digamos que todavía hay un efecto neto muy positivo de cobrar más IVA y devolverle inclusive a los deciles 3 y 4 y posiblemente hasta 5 en esa ecuación de compensación. Pero creo que para la discusión política va a ser muy importante que la compensación vaya más allá del umbral 1 y 2. Y eso entonces me lleva al punto de Sergio, que yo creo que si no hay espacio es de disminuir de 19 a 16, lo que es más esa discusión de a cuántos hogares les compenso y qué tan efectivo soy en esa compensación, creería yo. Ahora, más para el tema macro de ustedes, de cómo lo presenten, porque a mí me gusta mucho la idea de lo que ustedes han planteado, que no es una reforma tributaria solamente, sino que es una reforma fiscal completa, con temas sociales, con temas de equidad y con temas de recaudo. Pues creo que hay un elemento que va a ser importante, es la gradualidad, ¿cierto? O el phase-in de la reforma, porque en 2021 todavía vamos a estar, digamos, en el proceso apenas de recuperación económica. La pregunta es si uno le mete toda esa reforma o el impacto, digamos, tributario todo pleno en el 2022 o si es un tema que sea paulatino. Y en el tema de mensajes, yo diría, y tal vez le mencionaba a Armando en estos días, que a mí me preocupa mucho que nosotros como economistas, o sea, yo creo que el argumento de ustedes quedó súper claro, o sea, se necesita por lo menos 2 puntos del PIB, o sea, no discutamos nada menos de 2 puntos del PIB, ese mensaje tiene que ser también muy contundente. Le decía yo a Armando que me preocupa mucho que nosotros los economistas que estamos convencidos que se necesitan 2 puntos del PIB, nosotros no aquí en esta presentación, digo en los comentarios públicos que ha habido en las últimas semanas, algunos dicen, sí, se necesitan 2 puntos del PIB, pero pues políticamente va a ser muy difícil. De pronto el Congreso no lo pasa, ¿no? Y ahí mismo terminamos como dando pie para que no sea 2 puntos del PIB. Yo creo que tenemos que estar muy anclados en que son 2 puntos del PIB y que si la reforma no tiene un componente grande de generalización del IVA, pues no va a generar recaudo. Ese mensaje tiene que ser contundente y yo creo que el mensaje del presidente Uribe en estos días pues es muy malo, porque sí habla de una reforma, pero habla como de una sensación de una reformita y que eso sí el IVA no se puede tocar porque va a afectar a las clases medias. Entonces ahí quedamos muertos de que hay apertura a la reforma tributaria, pero sin IVA y que ojalá sea una cosita marginal por aquí y por allá. Yo creo que esos 2 mensajes tienen que ser pues muy contundentes. Me uno a las voces de protesta con el doctor Eduardo Lora sobre que el impuesto de renta de las personas naturales es un chiste. Yo creo que es ofensivo para quienes sí pagamos impuesto de renta que nos diga que esta es una bicoca, una bicoquita. Mi tarifa personal es más del 30%, con lo cual yo creo que, digamos, estamos de acuerdo en la argumentación, pero creo que hay que tener mucho cuidado con el uso de las palabras, Eduardo, porque las tarifas efectivas para los asalariados formales que sí pagamos los impuestos no son bajitas y no podemos mandar un mensaje, digamos, que puede ser malinterpretado o bien en el Congreso o bien por los medios de comunicación, porque el punto no está ahí, el punto está en todo lo otro que se mencionó, que ya se ha mencionado aquí, que creo que es importante. En el tema de pensiones, pues es marginal lo de la contribución a los fondos voluntarios de pensiones, pero un poco el planteamiento es que debería ser una u otra, digamos, lo que hay en el mundo entero es o usted paga impuestos a la entrada del ahorro pensional y la pensión es excluida, o al revés, no paga impuestos a la entrada y la pensión es gravada. Creo que ustedes adecuadamente proponen gravar las pensiones, yo creo que ese es el camino adecuado en Colombia, entonces pues la discusión sobre si la contribución a los fondos voluntarios y que ya tienen un CAP se debería o no grabar también, me parece que sería equivocado, o sea, grabar la entrada y grabar la salida creo que no sería adecuado. Pero pues de nuevo creo que la propuesta general está muy bien formulada, el trabajo es muy bueno. Y de nuevo creo que en la combinación de temas de recaudo y temas sociales, yo plantearía que hay un tema adicional que no es de costo fiscal ni mucho menos, pero que es el tema de la discusión del salario mínimo por horas. O sea, no es solamente lo que contribuye el salario mínimo por horas a la flexibilización laboral, sino que en la nueva economía que queremos estimular, que es la economía digital, la economía pues, de toda esta
nueva onda, la verdad es que lo que la gente quiere es contratarse por horas. Y el régimen laboral colombiano no permite, digamos, hacer contratos por horas que no sean de 48 horas a la semana, etcétera. Entonces, en la propuesta social quizás cabría ese elemento de flexibilización laboral que sería un muy buen dinamizador del empleo. Qué pena por lo largo, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Señores, Eduardo, Fernando. Muy, muy interesantes los comentarios, la verdad, muy, muy buenos. Pues mira, de todo lo que mencionaste, Juan Pablo, el tema gradualidad lo hemos discutido. Yo creo que todavía no tenemos, como no hemos cerrado todavía todos los componentes, me parece un punto válido que uno pensando, digamos, que en el año de recuperación probablemente podría pensar en hacer algo multianual. Obviamente ahí el riesgo es que el gobierno diga yo hago esto y le dejo al gobierno que viene lo otro, ¿no? Pero me parece un punto importante, lo de gradualidad es un tema que creo que hay que examinar. Muy interesante lo que mencionas de las compensaciones complementarias, lo miramos, no hemos hecho los cálculos, pero tengo la misma sensación tuya que probablemente el gasto fiscal asociado a esos 2 deciles o 13 adicionales no es muy alto y eso podría entonces uno mantener la tarifa general 19. Y Bueno, disminuye la oposición, digamos, que es un tema también táctico de tener menos población votando en contra, digamos, ¿no? Perdón. no, de acuerdo. Y bueno, sobre lo del salario mínimo no lo hemos mirado todavía, pero tenemos una sesión grande, ojalá en enero, de mercado laboral otra vez para aburrirlos con nuestros cuentos. Así que lo miramos. Muchas gracias por los comentarios, Juan Pablo. Muy bien. Eduardo, ¿quieres hacer algún comentario? No, yo estoy bastante de acuerdo con las sugerencias de Juan Pablo y tomo su observación de que no diga que es un chiste. No, ahora hay que decir que es un mal chiste para los del 0.1% más rico de los asalariados. Eso sí estoy de acuerdo. Muy bien. Muy bien. Después sigue Jesús Botero y después Marcela Meléndez. Jesús, adelante. Muchas gracias, Armando y Marta, por organizar estos eventos, por supuesto, y fabuloso la presentación de Luis Fernando y Eduardo. Yo creo que una visión integral absolutamente fabulosa. Yo tengo una pregunta y 3 comentarios breves. La pregunta es, ¿cuál es el escenario de crecimiento que hay detrás de todo esto y cuánto se afecta por la reforma? Es decir, si uno le cobra estos 3 puntos más a la economía, ¿eso le pega a la tendencia de crecimiento? ¿Qué pasa con eso? ¿Están hechos los cálculos? ¿Se van a hacer? Esa es la pregunta. Los 3 comentarios tienen que ver el primero con el IVA. Yo hago un enfoque, un ejercicio distinto con el equilibrio general, calculando lo que llamaríamos la tasa efectiva sectorial con elusión, exclusión y evasión de cada sector para llegar a la tasa observada en cuentas nacionales de IVA no descontable. Y sobre eso monto después como una tarifa general con un supuesto nivel o índice de elusión, evasión o restricción de cobro. Y bueno, los cálculos me están dando como para apoyar un poquito lo que ustedes dicen, me da que si uno pone una tasa del 19 generalizada y admite inclusive que solo el 80% lo pague, así que una especie de índice de ilusión de el modelo de equilibrio general, eso me está dando un recaudo del orden del 2%. Me parece consistente con y que sería una metodología alternativa, pues. A la esta vez, perdón. No se te escuchó la cifra. ¿Cuánto te da el recaudo? 2.89 del PIB. Entonces me parece consistente con la de ustedes y es un ejercicio complementario porque no está hecho a partir de microdatos ni de las cifras de la encuesta de hogares, sino a partir de cuentas nacionales, con ese supuesto elemental que uno tiene observado, digámoslo así, una tasa efectiva después de todos los descuentos, el IVA no descontable, y con eso entonces pues se devuelve, monta la que sí es, vuelve a calcular por insumo producto todos los descuentos y obtiene ese resultado. Entonces, bueno, y ahí estoy incluyendo para los 20% más. Pues. Ahora, yo del IVA, yo creo que claramente, como lo dijo Juan Pablo y como lo dijo Sergio, yo creo que hay un consenso claro. Si uno se va al Congreso a decir que va a generalizar el IVA al 16, pues obviamente le admiten el 16 y la generalización no, y entonces sale uno por lana y vuelve trasquilado. Yo creo que tenemos más bien que pensar que sea el 19 y que en el entorno general de la reforma sí tengamos que compensar un poco más que el 20%, de tal manera que tengamos más aliados en la reforma y menos enemigos y de alguna manera
pues básicamente lo que estamos buscando con el IVA al generalizarlo es también crear sistemas de información uniformes. Si todo el mundo paga lo mismo en toda parte, todo comercio lo tiene que pagar y recaudar, pues probablemente eso podrá servir también de elemento en la constitución del gran sistema de información que tendremos que ir construyendo para que en el futuro seamos racionales en esto. Los impuestos en Colombia son autoselectivos, la gente se autoselecciona si quiere pagarlo o no. Y entonces, claro, no es ningún chiste lo que realmente hay que pagar. Es tan fuerte lo que hay que pagar que entonces la gente está buscando cómo autoseleccionarse para salirse de ahí y no tener que pagar. Entonces, volver un chiste, una cosa que es tan gravosa que probablemente hay que buscarle la manera de hacerle un quite. Entonces, pues yo creo que parte del mensaje con el IVA debe ser el 19, creo que sí puede llegar a representar hasta 3 puntos del PIB o algo semejante, pero además lo tenemos que asociar a la gran estrategia de, vamos a decir, crear sistemas de información que nos permitan matricular finalmente todas las transacciones, todos los sujetos que hacen transacciones al sistema de información para poder ir eliminando la autoselección, que creo que es el peor problema del sistema colombiano. Un comentario adicional tiene que ver conceptualmente con lo siguiente. Yo creo que está perfectamente planteado lo que ustedes están diciendo. Están diciendo primero que el sistema tributario es muy malo, hay que irlo volviendo equitativo, progresivo, que vaya extendiéndose a toda la sociedad, y en ese sentido creo que es un principio fundamental de racionalidad y equidad en el sistema de tributación. Al mismo tiempo, debe ser un sistema que sea distributivo, que de alguna manera atienda las necesidades que tan duros nos han dado con motivo de la pandemia, y ese segundo componente distributivo, pues creo que es el corazón realmente de esto. O sea, vamos a pagar todos impuestos, impuestos razonables, para que podamos tener una sociedad que sea capaz de cubrir las necesidades de los grupos más golpeados por la fortuna y por las crisis. Pero yo quisiera que siempre mantuviéramos en mente que hay otra pata de este sistema, y la otra pata es que este sistema tributario y este sistema distributivo debe ser también pro crecimiento, que tenemos que ser capaces de impulsar a través de todo el sistema una Colombia que crezca no al 3,5, sino al 4 o al 4,5. Y eso tiene que ser parte, por lo menos, de la concepción general. Es muy difícil de vender después, pero yo creo que tenemos que tener en mente siempre que son 3 principios. Vamos a racionalizar el recaudo, vamos a intentar hacer una sociedad más justa, pero vamos a también hacer que el sistema tributario sea muy amigable para que podamos crecer de manera adecuada. Ese era el último comentario que quería hacer. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Gracias, Jesús. Luis Fernando. Muchas gracias, Jesús. Pues mira, cerrando con ese comentario, justamente le pegaste a nuestro escenario de mediano plazo, que es 3,5. Entonces, todos los escenarios base están con 3,5 para propósitos de los escenarios fiscales. No hemos hecho todavía, Jesús, todos los impactos, digamos, de la reforma en materia de crecimiento. Yo estoy alineado con lo que decía ahora Juan Pablo, y es que nosotros, fíjate que no estamos planteando nada más allá del impuesto del ICA, de volverlo descontable como a deducción, porque las cifras siguen siendo altas, digamos, en materia, digamos, de tasa efectiva de tributación para personas jurídicas. Lo que sí creo que va a tener un impacto, entonces, primer punto, mantenemos, digamos, más o menos el status quo, excepto lo del ICA para personas jurídicas, así que no debería haber detrimentos vía aumento de costo de uso del capital en materia de crecimiento. Lo que sí nos falta por hacer, y obviamente lo vamos a hacer cuando tengamos ya todo listo, es el impacto que podría generar en crecimiento económico la formalización, porque buena parte, digamos, de lo que hemos venido pensando con Eduardo en materia de reforma pensional, reforma del sistema de salud, está atado, digamos, a resolver un problema muy grande de informalidad laboral, que al final también tiene su componente de informalidad empresarial, especialmente porque hay una gran cantidad de empresas muy pequeñas o con número pequeño de trabajadores en el país. Entonces, respuesta concreta, no lo hemos hecho, pero sí hace parte de la agenda de poder estimar especialmente esos impactos en crecimiento vía canales de formalización laboral y ojalá empresarial. Y de resto, bueno, pues muchas gracias por los comentarios, aquí los anotamos, muy útiles para el trabajo. Okay. Eduardo, ¿tienes? Listo. Marcela, entonces, adelante. Gracias, Armando. Gracias por invitarme a esta conversación. Tengo como un par de comentarios generales y unos puntuales. El general más grande que quiero hacer es haciendo eco lo que dice Juan Pablo Córdoba sobre pensar en el momento,
porque las recomendaciones que hagamos habrían sido muy distintas antes del coronavirus y en esta coyuntura. Entonces, poder pensar qué cosas vamos a impulsar ahora en el corto plazo y qué cosas deberían ser con mira hacia más adelante, creo que es importante. Como pura anécdota, les cuento que esta mañana estuve en una reunión en que estaban los economistas jefes del Banco Mundial, del BID, estaba Alejandro Werner, el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario. Y parte de lo que se comentó en una reunión con un poco de economistas fue la preocupación por la excesiva ortodoxia de los países latinoamericanos en este periodo y cómo estábamos excesivamente preocupados por el grado de inversión y cómo era una gran equivocación, porque al final es el gasto que se haga ahorita y en el corto y mediano plazo lo que va a permitir que los motores de las economías se vuelvan y se prendan. Entonces yo encararía una reforma tributaria de cara a una preocupación que creo que es estructural y de largo plazo, y es que nuestro recaudo es muy bajito y es insuficiente y que la estructura de la tributación nuestra no funciona bien, pero no con la preocupación. Esto es como un llamado a que creo que deberíamos estar pensando en proponer cosas que no sean tan ortodoxas y sin tener como la angustia que deberíamos estar rápidamente reduciendo el déficit en el 2022. Eso es como una de las cosas que quería decir. La otra es que creo que dada la coyuntura y que Carrasquilla ya ha anunciado su reforma tributaria para el próximo semestre, etcétera, como grupo creo que es muy importante elegir unas peleas. Yo les diría que no nos vayamos al detalle de pensar si el impuesto a las bebidas o el impuesto a la no sé qué, la cosa chiquita, sino que pensemos qué son las cosas grandes y sobre todo qué son las cosas grandes que no se le van a ocurrir a Carrasquilla. Porque las que se le ocurren a Carrasquilla lo que tenemos que estar es listos para respaldarlas. Y más bien pensar nosotros cómo sumamos a esa conversación sobre los impuestos a las personas, que yo creo que son la gran falencia de nuestro sistema, el hecho de que las personas aportemos tan poquito y que la recarga, digamos, lo grande que se aporta en impuestos directos recaiga sobre el sector empresarial y cómo cambiar esa balanza. Yo lo que les diría es, ¿por qué no tratamos de hacer algo como una propuesta en la dirección que ustedes están diciendo, pero dejamos de hablar de renta y nos pasamos a un esquema en que hablemos de impuestos, de una retención directa sobre el ingreso de todo el mundo, que es la manera de conseguir lo que ustedes están pensando, pero es la manera de evolucionar a un mundo en que hacemos tax returns como en otros países y donde a todo el mundo le queda mucho más fácil que simplemente le quiten un porcentaje de su ingreso y que ese porcentaje de verdad se empine, que sea muy bajito para la gente que está en el extremo bajo de la distribución de ingresos y que se empine más en lo alto. Yo creo que parte de lo que hay que hacer aquí es una pedagogía que, aunque digamos cuando uno está en las tasas altas le duele la pagada, lo que hemos hecho es un sistema de una desigualdad tremenda y los que tenemos más, estamos en el extremo más alto, tenemos que aportar más del 30%, estamos aportando, digamos, podríamos hacer un esfuerzo más grande si entendemos que con eso podemos transformar un país y esa pedagogía yo creo que la deberíamos tratar de hacer. Pero yo le apostaría algo así, entre otras porque es en el cómputo de la renta de las personas donde se enreda uno con todas las exenciones, con lo que reduce, con lo que hace, y cuando uno ve los sistemas que funcionan en otras partes del mundo, la gente está acostumbrada a que le llega un cheque reducido porque le quitaron la retención por la derecha y luego hay un espacio para ir a reclamar devoluciones, etcétera, si uno tiene. Yo creo que eso sería una cosa novedosa de ir en la dirección que ustedes están proponiendo, que, digamos, para lograr exactamente lo mismo, simplemente como empaquetarlo distinto. Sobre el tema de reforma pensional y reforma del sistema de protección social, es como angustioso que el tiempo no está dando bien porque uno quisiera que ya haya cosas que estén en la reforma fiscal directamente relacionadas con eso. Pero yo ahí les diría que seamos muy cuidadosos porque parte de lo que está generando los niveles altísimos de informalidad que tenemos es que tenemos un sistema con una cantidad de discontinuidades en la manera como contribuyen las personas. Esto es algo que espero poder mostrar muy pronto, que es del trabajo que estamos haciendo. De hecho, es un trabajo del PNUD que estamos aportando a la misión de empleo. Pero ahí lo que creo que, digamos, si uno piensa en un mundo ideal, mi mundo ideal sería un mundo en el cual haya una posibilidad de pagar una pensión mínima básica a todas las personas con cargo al al presupuesto general de la nación. Como eso es irreal en el caso de Colombia, posiblemente, creo que lo que hay que pensar es con mucho cuidado cómo hacer un diseño en el cual las personas entren en el sistema contributivo de una manera gradual, sin saltos. Hoy día hay grandes saltos y cuando uno los ve, pues es evidente porque tenemos un mercado tan informal.
porque hacemos lo más difícil posible para los empleados, para todos los trabajadores independientes entrar en el sistema y tenemos discontinuidades. Entonces, hay como arreglitos y ajustes que significan que por el lado fiscal, el esfuerzo tiene, el gobierno tiene en efecto que hacer un esfuerzo para complementar el ahorro pensional de las personas que están en la parte baja de la distribución de ingresos, pero creo que es una conversación compleja. Yo no sugeriría para nada que se elimine el 100% de lo contributivo. Yo creo que no tenemos el músculo en el país para que se elimine el 100% de lo contributivo, pero creo que hay espacio para rediseño, quería decir eso. Gracias, Marcela. Señores, Eduardo, Luis Fernando. Sí, mira, pues yo hago un par de comentarios. Sobre el tema del timing, pues mira, Marcela, yo sí difiero muy respetuosamente de la percepción de Alejandro Werner y de esas luminarias que respeto muchísimo, pero Colombia ya tenía un problema fiscal. Es que el problema que tenemos nosotros es que esto no es una reforma producto del COVID. Realmente, incluso lo mencioné yo al principio, la reforma del 2019 generó un hueco de 1,3 del PIB, que fue la crítica grande que le hicimos a esta reforma. O sea, tenía unas cosas muy importantes, pero al final de cuentas no se hizo lo del IVA, que era una reforma balanceada, era reducir el costo de uso del capital, meterlo del IVA, y eso era más o menos costo cero, pero así no se hizo. Y yo creo que Colombia está en una situación muy delicada, y yo creo que nosotros como economistas no tenemos que minimizar eso. Yo sí soy muy franco y yo te digo que yo creo que si no sale la reforma, las consecuencias económicamente hablando y fiscales van a ser desastrosas para el país. Así que yo en eso no creo que estemos pecando de ortodoxos. Es que la deuda pública este año va a ser 65% del PIB, ya estamos por encima de los pares, digamos, de calificación similar. Y bueno, yo sí estoy muy preocupado con el tema fiscal, en eso sí difiero de la visión de Pero no quise decir que no se haga reforma, creo que es absolutamente necesario que se haga reforma, pero sí la manera como se trace el cambio debería tener en cuenta la necesidad de hacer un gasto grande en el corto plazo, de no reducir digamos, de que necesitamos financiar. Esto antes de mejorar va a empeorar. Entonces, sostener a la economía haciendo un esfuerzo de transferencias a las personas, a las firmas, etcétera, dura por lo menos 6 meses más. No tenemos con qué hacerlo. ¿No? Entonces, esa parte, ¿cómo la juegas? Esa parte tiene que ser contra déficit. Sí, pero fíjate que lo que estás hablando es básicamente lo que te va a tener impacto fiscal el próximo año, pero la discusión de fondo realmente es para el 2022, donde ya no debería pensar que al menos la buena parte del gasto contracíclico que se hizo ya debería estar desmontado. Ahora, si no está desmontado, pues las cifras son aún peores de las que tenemos nosotros, así que pues estaríamos en una situación más complicada. Pero bueno, sobre el tema de lo que tú dices de una especie, digamos, de retención de ingresos, podría ser interesante, y eso incluso también lo discutimos al principio con Eduardo. Ahora, yo no sé, digamos, ojalá uno pudiera migrar hacia un esquema, digamos, de cobro universal, incluso declaración universal con impuestos que se devuelven, un poco como el negative income tax que tiene Estados Unidos. Pero yo creo que eso es un tema más de mediano y largo plazo. Nos toca ir avanzando poco a poco, un poquito en la formalización, pero pues me parece interesante la idea. Y finalmente, sobre el tema de los marginales, mira, no, eso lo tenemos claramente identificado. De hecho, en la propuesta que tenemos con Eduardo, que vamos a trabajar para entregarles a ustedes en enero, uno de los temas críticos es eliminar lo que tú mencionas, Marcela, y es esas no convexidades que tan grandes que hay en el Estatuto Tributario. Es una cosa absurda. Y hoy en día, ¿cómo así que si tú ganas exactamente menos de un salario mínimo, no pagas nada y pasas a un salario mínimo y la tarifa marginal es 55%? Entonces, en lo que está trabajando Eduardo, por ejemplo, en la idea de pasar las contribuciones, de eliminar las contribuciones de salud para salarios cercanos a un salario mínimo, que es donde está el margen distorsionante de la informalidad, la tarifa sería marginal. No es que los que estén encima, por ejemplo, si lo fijamos en 1,5 o en 1,1, empiecen a pagar 8. No, sobre todo, no, es sobre el marginal para que sea una cosa que no genere distorsiones en el margen. Eso está. Y de hecho te quería contar que estamos, no lo quise presentar acá porque pues todavía es un tema muy de carpintería, pero sí hay una gran cantidad de impuestos marginales que son distorsionantes en muchas dimensiones en el Estatuto Tributario que estamos revisando. Uno de los casos tal vez más conocidos es el tema del IVA que le cobran a los contratistas en el Estado, ¿no? Si un contratista gana más de 7 millones de pesos, 8 millones de pesos, le cobran el 19% sobre todo el valor del contrato. Entonces, pasar de ganar 6.900 a 7 millones
es un impuesto marginal muy, muy grande. Entonces, todas esas cosas, digamos, de impuestos marginales las estamos mirando y está claro en el diseño que está trabajando Eduardo, el componente de salud. Esos eran mis comentarios. Eduardo, y sobre la idea de las pensiones, ¿qué opinas? Estás con el micrófono bloqueado, Eduardo. Bueno, yo estoy de acuerdo con Marcela en que eso debería estar previsto ya como parte de la reforma tributaria que se proponga. Así que hacer estas cosas en forma separada, eso es terrible. Parte del afán que nosotros tenemos de armar esto es precisamente que ocurra eso. Y lo mismo vale decir para la discusión del salario mínimo para el próximo año. No digo en la que se está ocurriendo ahorita, sino la discusión del salario mínimo para el año 22. Es una cosa que hay que aprovechar para hacer una concertación de otros temas de política social y de política de contribuciones, etcétera, para hacer una negociación que logre que haya partes de beneficios para los distintos participantes. Es que la negociación de salario mínimo es por definición una negociación de un juego de suma cero destructivo en el que todo el mundo sale frustrado cuando tenemos tantos elementos que resolver del tema de los temas de aportes, de los temas de legislación laboral, etcétera. Entonces, lo que estamos armando es una manera muy sencilla de poder aprovechar ese espacio de concertación para hacer una cosa más amplia en forma coordinada. Entonces, en la línea de lo que está pensando Marcela, yo estoy totalmente de acuerdo. Y el comentario que acaba de hacer Luis Fernando me sirve para también responderle a Chucho o comentarle a Chucho sobre los efectos de crecimiento. Mucho de lo que estamos haciendo es eliminar distorsiones, o estamos pensando en eliminar distorsiones, especialmente las distorsiones más grandes que ocurren están en el margen de quien está cerca del salario mínimo. De todo ese que dar un paso a la formalidad le cuesta una fortuna. Y como resultado de lo cual, pues Colombia es el país que se distingue por tener el mayor número, el mayor porcentaje de personas trabajando solas, quizás del mundo, por lo menos de América Latina, de lejos. Entonces, ahí es donde hay un espacio enorme de ineficiencias que si lo aprovechamos obviamente va a generar más crecimiento y las otras cosas que mencionó también Luis Fernando. Muy bien, tenemos a J. Uribe y a Rudy Holmes. J, adelante. Armando, qué pena, tengo que retirar porque me tengo que salir, qué pena. Mando por el chat el comentario. No, soy yo, Rudy, pero haga su comentario. No es J, sino soy yo, pero haga su comentario y después yo hago el mío. No, es que tengo que retirarme ya, qué pena. Ya, yo mando el chat. Gracias, Soraya, muy querida. Gracias, Rudy. Bueno, muchas gracias. Yo soy la única acá en el grupo que no pertenezco a la élite de economistas y de grandes personalidades que hay acá. Quiero felicitarlos por el trabajo. Realmente es muy interesante. Lo que voy a decir ya lo han dicho todos, pero yo lo quiero hacer como en forma de traducción. ¿Cómo, yo no sé, Fedesarrollo o todo el grupo deberían contratar una política de comunicación para poder vender esta posible reforma tributaria? Realmente es muy confusa. Y cuando uno como ciudadano del común empieza a decir que es necesaria una reforma tributaria porque el déficit fiscal es 4 puntos del PIB, pero también porque no se cumple la regla fiscal, eso al 99% de la población no le dice nada. ¿Por qué no empezamos a pensar en una pedagogía, como decía Marcela? ¿Cuáles son los impuestos? ¿Qué significa pagar impuestos? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que pasa? Y después ya meter ya en las discusiones profundas, empezar a ya todos esos temas económicos que son fundamentales, que yo lo entiendo, pero hagamos las cosas tratemos de pensarla diferente de cómo vamos a hacer esta pedagogía para poder hacer y para que la gente sienta por qué es importante la reforma. Otro tema que yo quería decir, esa traducción que hay que hacer, y para lo de los salarios altos, pues yo estoy de acuerdo con lo que han dicho todos, me parece muy bien los impuestos que pagan los salarios altos, pero mucho cuidado que somos los más fáciles
de agarrar siempre. Entonces uno siente que los que van a misa, pero fuera de eso comulgan, son los pecadores. Y eso es lo que pasa cuando siempre se agarran los mismos porque son los más fáciles. En vez de las peleas difíciles que hay que dar, como decía Marcela, son las que no se dan y las que pueden hacer el lobby fuerte. Otra cosa es por qué no buscamos una sola, a ver, uno es un ciudadano que tributa. Sabemos que los impuestos, que lo decía Antonio, el impuesto predial son impuestos locales, el ICA es impuesto local, pero que haya como un registro de uno como persona natural que tributa en sus impuestos prediales, sus impuestos de renta, todo eso para poder hacer como que también uno tenga seguridad como ciudadano que hay una conexión, que el Estado sabe que uno está regular y que paga todos los impuestos. Y Colombia Mayor, pensemos a ver si subimos a 70 años. Esa a 70 años, 65 todavía es muy joven y las cifras de proyección de envejecimiento en Colombia son muy altas. Colombia Mayor le entrega a la gente 80.000 pesos al mes. Pues la primera cosa que hay que pensar es si uno pudiera dar algo que sirva para algo distinto de coger un bus para buscar trabajo. Sí, señor. Pero, y esos 80 tienen que pagar 20 para el taxi y el transporte para ir a cobrarlo. Mira, Bien. en la propuesta. Eduardo, adelante. Gracias, Soraya. Muy interesante. Sí, pues mira, Soraya, muy buen punto. Ese tema lo dejamos para el final, pero no porque fuera menos importante, pero claramente vamos a estar pensando muy bien en la parte comunicacional. Creo que sí estoy de acuerdo que es una cosa muy difícil, ¿no? Porque al final de cuentas es una reforma tributaria que va a subir la carga impositiva, pero estoy de acuerdo contigo que hay que presentarla de una manera articulada con la visión que siempre hemos mencionado con Eduardo, y es que esta es una reforma que no solamente va a subir el recaudo, sino que va a hacer cosas muy interesantes en principio, como por ejemplo cobertura universal a través de Colombia Mayor. Y Marcela, para aclararte que en la propuesta que nosotros hacemos, estamos subiendo la entrega de Colombia Mayor a 2 líneas de indigencia, a 260.000 pesos mensuales. No es línea pobreza, pero sí es sustancial, es 4 veces más grande de lo que estamos entregando hoy en día en Colombia Mayor. Así que pues mira, muy buenos los puntos, Soraya. Lo de comunicación es clave, lo del tema de información, por supuesto. Bueno, muchas gracias por los comentarios, muy útiles. Gracias, Luis Fernando. María Mercedes Cuellar, por favor, adelante. Ya voy. Ay, ya casi no logro abrir. Ay, gracias, Armando. No, a mí me parece muy interesante el debate que se está haciendo y me parece importante que todo el mundo esté expresando sus opiniones. Y dentro de eso yo quisiera hacerles un comentario para que hagan unos cálculos. A mí me parece interesante que desde el punto de vista de los impuestos a las empresas, se juntaron y sumaron y golpe llegaron a la conclusión de que el impuesto a las empresas es del 80 y del 90% y bueno, yo no sé, una cantidad de números y los han ido bajando y se ha armado todo un enredo alrededor de eso. Eso es curioso la forma como se plantea, porque si fueran esos impuestos realmente del 80 al 90%, yo creo que no tendríamos problemas en materia de recaudo tributario, porque eso después usted lo filtra por una cantidad de deducciones que por todas partes resultan otros números. Entonces, en el promedio, la tributación empresarial no es ni el 60, ni el 80, ni el 50. Sería interesante pues, saber el promedio de cuánto es. Pero también, ¿por qué no se hace ese cálculo respecto a las personas naturales? A mí me parece que con la pila de impuestos en este momento no sé exactamente cuánto sería, pero el año pasado usted podía acabar pagando el 200 y el 300% de su ingreso en términos de impuestos por las cantidades presuntivas que hay metidas en las personas naturales. Entonces sería interesante que por un lado hicieran ese cálculo cuando usted paga impuesto de predial, más impuesto de patrimonio, más impuesto de renta, más impuesto presuntivo, pues usted le puede sumar unos números absolutamente impresionantes que no le producen ningún capital que tenga, pues sobre todo para rentas de capital. Entonces también sería interesante ver cuánto da eso, y yo creo que debería existir una norma
que le ponga un tope a los impuestos, tanto empresariales como de personas naturales, para que de alguna manera haya una vinculación entre la renta y lo que se pague, no que se pague por encima de lo que usted gana, que eso está pasando en este momento en muchos casos. Muchas gracias. Gracias, María Mercedes. Fernando. Yo contesto la parte de personas jurídicas para que Eduardo comente sobre personas naturales. Sí, María Mercedes, nosotros, ahí lo presenté tal vez muy rápidamente, nosotros hicimos una actualización de los cálculos de la tarifa efectiva de tributación a nivel de personas jurídicas y el dato, digamos, que tenemos para el 2019 es una tasa efectiva del 55%. Entonces, no es el 80% que sale en Doing Business, que hay unas estimaciones, digamos, que no tienen mucho sentido sobre el ICA, que realmente hay una evasión rampante porque es un impuesto muy distorsionante, pero sí es 55%, y dejo que Eduardo comente lo de personas naturales. No, yo estoy de acuerdo con María Mercedes, y no hemos hecho el cálculo, no sé si lo podemos hacer, pero incluso en el mismo impuesto de renta, en los ejemplos que yo mostré, simulando el impuesto de renta con los datos de la encuesta de hogares, con todo el detalle de la estructura de ingreso y eso, a uno le dan unas tasas dispersísimas. Gente que paga tasas muy altas como las que ustedes están diciendo, sí, claro. Pero al mismo tiempo, pues tiene un montón de familias que sin hacer ninguna evasión ni nada, del percentil 100 pagan 0. Entonces, sí, hay un caos total y yo creo que parte de la reforma es de la manera como la estamos pensando reducir eso. Pero yo estoy de acuerdo con María Mercedes. Aquí no estamos incluyendo muchas de las otras pagos de impuestos que hacen las personas que deberían también considerarse. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Ya llegamos al final. No tengo más palabras, más manos levantadas. Estamos llegando al final. Quería agradecerles a Eduardo y a Luis Fernando y al equipo. Yo creo que esta discusión ha sido estupenda. Ahora quería hacer un comentario. Quedan varias sesiones como en el tintero. Una de temas sociales y pensiones, Eduardo y Luis Fernando. No sé si vale la pena pensar en el tema de elevación, si daría para una sesión, porque yo creo que este es un tema muy, muy importante y debemos sacarle todo el jugo que se merece, ¿no? Y el tema de la gradualidad que pusieron Juan Pablo y Marcela, es decir, plantear toda la reforma, pero ver, y probablemente aprobarla toda, pero ver en qué años entran los distintos componentes, yo creo que ese es un tema, y la estrategia y la parte política me parece que es muy interesante. Y me quedó la duda de que si, Marcela, si hay temas muy interesantes que vienen con la reforma laboral, como que tú trajiste a cuento, que pudiera enriquecer toda esta discusión sobre la reforma social. Entonces yo no sé cómo crear un foro o para que se alimente la reforma que viene hacia adelante. Como yo veo como esos 4 puntos para discutir en las próximas semanas. ¿Qué opinan ustedes? Sí, yo creo que deberíamos juntar pensional con laboral, me parece a mí, Armando, porque realmente son un poquito como las dos caras de una misma moneda. Y ya está un poquito la parte pensional cerrada, pero pues Eduardo está trabajando en la parte de salud, y yo creo que tal vez en una sesión podríamos cerrar ese tema pensional laboral. ¿Qué más? Lo de Marcela, pues sería interesante si de pronto podemos tener una sesión con ella, ¿no? Que tal vez nos presente algo de lo que viene haciendo. Yo creo que debo poder. Tengo ahí un tema y es que como esto se vinculó a la misión de empleo, el ministro está tratando de que salga todo al tiempo. El trabajo mío está más adelantado porque tiene un origen distinto. Tengo como que pedir un permiso para poder, pero con mucho gusto, y creo que puede ser interesante mostrarles así como a grandes rasgos lo que estamos encontrando y como la dirección en que vamos. De acuerdo. Sí, hay Alejandro Linares tiene un comentario. Adelante. Yo, Armando, no, es que me dejó pensando el comentario de Soraya, junto con un comentario de Luis Fernando Mejía, y yo estoy de acuerdo, hay una coalición fuerte en el Congreso, en el tercer año de gobierno, en particular, pues el gobierno más los órganos de control que uno ve muy fuertes en el Congreso, pero en el tema de pedagogía me preocupa la venta de la reforma, incluso en la misma Corte Constitucional, porque, y en eso quería preguntarle a Luis Fernando y a Eduardo,
cómo va el programa de devolución del IVA a estratos unidos, si está funcionando, si tienen algo en ese sentido, número uno. Y número dos, yo creo que una estrategia de renta mínima, cualquiera que sea, es importante como elemento de venta de la reforma. Quería hacer ese comentario porque pues quedé preocupado con el mensaje de Soraya. Gracias. Sí, mira, pues Alejandro, el tema de la compensación va viento en popa, realmente ha tenido una ejecución. De hecho, cuando uno mira la ejecución de los programas del FOME, el Fondo de Emergencias, lo que mejor ejecución ha tenido de lejos ha sido todo el componente social, lo de ingreso solidario y lo de la compensación del IVA. Así que yo creo que eso es un mecanismo ya aprobado que no debería generar ningún tipo de inquietud sobre su eventual ampliación, ya sea en monto o en el universo de familias a cual se plantea llegar. Como te digo, la ejecución ha sido muy buena. Es un monto pequeñito, ¿no? Son 30 y pico mil de pesos mensuales. Nosotros estamos planteando algo mucho más ambicioso, obviamente, para digamos, eliminar el impacto del aumento del IVA. ¿Tú tenías otra pregunta, Alejandro? Sí, no, y la del ingreso básico. Ah, sí, eso está incluido. Eso está incluido. En la tabla tenemos, Alejandro, tal vez pase un poquito por rápido, y es que como es no es reforma tributaria, sino reforma tributaria pensional social, en la parte social tenemos universalización de Colombia Mayor para todos mayores de 65 años en 2 líneas de indigencia y 260.000 pesos mensuales, que es 4 veces lo que se entrega actualmente, para todo el mundo. O sea, que resuelve el problema de cobertura de adultos mayores. Y también incluimos la renta mínima de inclusión, que es una especie de ingreso mínimo pero focalizado, que está en un cuarto de línea de indigencia. Entonces, no es un monto grande, pero es un primer paso a lo que podría ser una renta mínima solidaria, que de nuevo es focalizada y es un monto pequeñito, que eso también limita una discusión muy grande que también hay en la literatura económica sobre los efectos distorsionantes que tienen las rentas en materia de participación del mercado laboral. Entonces, eso está también ahí contemplado en el paquete y ese es el neto de los 2.7 que nos da la propuesta de reforma. ¿Puedo hacer un comentario chiquito antes de cerrar? Dale. Que se me quedó entre el tintero. Es que cuando hablamos de la clase media en Colombia, yo creo que un aporte a la pedagogía que puede hacer este grupo es tratar de definir qué diablos es lo que llamamos la clase media. Porque con toda seguridad no son los deciles 4 y 5. Eduardo Lora sí que ha pensado en eso, ¿no? Pero creo que ese es un tema, porque cuando decimos es que le pega a la clase media de nuestro país es el decil 9, señores, y debería pagar impuestos igual que todo el mundo, si es que hay una cosa que se llame la clase media. Pero creo que que vale la pena esa conversación también, en el marco de esta discusión. Muy buen punto. Armando, si me permite, yo quisiera hacer un agradecimiento muy especial, no solamente al equipo, sino también a un grupo de colombianos que nos ha venido apoyando en esta financiación del proyecto, que de manera anónima, pero muy desinteresada, nos vienen financiando este proyecto a través del National Philanthropic Trust. Y quisiera hacerles un agradecimiento muy especial porque han sido pues, el motor de este proyecto que hemos venido trabajando con Eduardo. Yo creo que ese es un aporte muy importante para el país y creo que va a tener muy buenos frutos. Yo también me sumo a ese agradecimiento, Fernando. Bueno, este grupo le gusta discutir y trabajar y no quiere celebrar la Navidad, de tal manera que ahora sí nos vamos. Yo creo que un aplauso a todos. Muchas gracias. Buenísimo. Excelente.